Esta historia comienza con el personaje principal, siendo revivido justo antes de sus exámenes de ingreso a la universidad. Ocurrió en el reino de Xia, en la escuela secundaria Anchen, en una clase donde estudiaban alumnos de tercer año. El tipo se agarró la cabeza y gritó, porque si estaba destinado a renacer, ¿por qué no al menos después de entrar en la universidad? Desde la antigüedad, los habitantes del planeta azul han sufrido desastres e invasiones de reinos secretos. Los reinos secretos se unieron con otros mundos habitados por monstruos terribles, y en ocasiones, utilizaron grietas para invadir el mundo humano. Poderosos monstruos capaces de destruir naciones enteras se han convertido en una amenaza para toda la humanidad. Los humanos han desarrollado un sistema de genes monstruosos que, al ser introducidos, pueden despertar al monstruo interior y desbloquear talentos naturales. Solo tales guerreros podían salvar a la humanidad, y por ello, recibían un estatus y un honor superiores, inalcanzables para la gente común. El planeta azul ha entrado en una era donde el poder de combate se ha convertido en todo. Todo lo demás es secundario. El poder está por encima de todo. Los demás miraron al protagonista, decidiendo que estaba teniendo otra pesadilla, y comenzaron a burlarse de él. Una de las chicas le preguntó por qué no dejaba la escuela. Se volvía a casa y se convertía en obrero para trabajar hasta morir. En todas las historias sobre la persecución del protagonista, siempre hay una bruja principal, y ahora ella estaba justo delante de él. Al parecer, el propietario original no tenía la mejor reputación. Sus padres sufrieron un accidente, razón por la cual dejó de estudiar y entrenar. Entonces el tipo se dio cuenta de que el anterior dueño de ese cuerpo no había estudiado, y ahora tenía que sufrir las consecuencias. De repente, el profesor anunció que pronto comenzarían a administrar el suero de modificación genética. Hoy concluyeron los 3 años de fortalecimiento físico y entrenamiento de su energía para la lucha. Entonces el hombre miró severamente al personaje principal, quien solo sonrió inocentemente, porque en realidad no era culpable de nada. Pero aún así, puesto que acabó en el cuerpo de ese chico, tenía que poner orden en su vida. Al cabo de un rato, se dirigieron a la sala de inyección genética, donde los estudiantes comentaron entre sí en qué tipo de animal se convertirían al despertar. Este es un suero para despertar genes. Contiene los genes primarios de todos los monstruos mágicos jamás registrados por guerreros humanos. Tras la inyección, se activará un gen al azar. Por lo general, cuanto más fuertes sean físicamente, más fuerte será el gen activado. El profesor pidió a todos que no se pusieran nerviosos y que aquellos cuyos nombres mencionara serían aptos para recibir el suero. Tras la inyección, muchos estudiantes comenzaron a enrojecer y a retorcerse de dolor. El protagonista no lo pensó 2 veces antes de clavarse la jeringa en el cuello. Tras unos segundos, el profesor notó con sorpresa que nada había cambiado en él y decidió que el suero era erróneo. De repente, esa misma bruja dijo con una sonrisa que en Gia no había despertado absolutamente nada. Un guerrero que no ha despertado es como un pájaro sin alas, así que la chica decidió que el chico estaba condenado. En ese preciso instante, el chico sintió algo, recibiendo el gen de un monstruo infinito, cuyo físico general era equivalente al de rango S. La chica hizo una mueca, pidiéndole que no fingiera, pero He de repente les pidió a todos que se fueran de allí. Sus ojos se iluminaron mientras declaraba amenazadoramente que si no se marchaban, sería demasiado tarde. En ese preciso instante, rugió con fuerza, emitiendo una energía increíble que apartó a la chica de un empujón. Los demás estudiantes también cayeron al suelo, sintiendo un aura poderosa a su alrededor. El estudiante que controlaba el hielo apenas podía creer que hubiera aparecido alguien más fuerte que él. Recibió una calificación A, la llama loca de Dimol y varias habilidades. Al mirar su mano, el hombre supuso que había dado con el premio gordo con ese sistema. Los demás no podían creer que semejante perdedor hubiera recibido tales habilidades, y él usó su aura para dispersar a todos los que estaban cerca. Aunque Wang Xi, que estaba inconsciente, despertó a un monstruo mágico de rango D de segundo nivel, un escorpión con garras de fuego. De repente, un altavoz anunció que los estudiantes que habían despertado debían dirigirse al edificio educativo para someterse a una prueba genética. Este dispositivo, diseñado para detectar genes despertados, puede comprobar el monstruo genético mágico y su nivel de artes marciales. Un Xing de su clase despertó a una bestia mágica de tercer nivel de linaje, el escarabajo vertebrado veloz. Zhu merece el título de mejor estudiante de la clase. Posee un 9º nivel de artes marciales y, además, ha despertado un linaje supremo de tercer nivel. Liu, un artista marcial de 9º nivel, despertó un raro linaje de 4º nivel. Sus genes monstruosos despertados se clasifican como de nivel 3 o nivel 4, siendo Xi de rango A. Mientras el hombre pensaba en esto, lo llamaron para una inspección, lo que provocó que se distrajera un poco. De repente, se dio cuenta de que todos lo miraban con ojos ardientes. Este mundo realmente gira en torno al poder.
Se dirigió hacia el dispositivo mientras los demás estudiantes estaban seguros de que su nivel debía ser alto. Se preguntaban qué tipo de linaje podría tener una presión tan fuerte después de despertar. Todos se quedaron paralizados de sorpresa cuando empezaron a leer que era un artista marcial de nivel 3, pero se desconocía el linaje del monstruo. Algunos se echaron a reír inmediatamente, porque incluso el hermano menor de uno de los estudiantes podía darle una paliza. Se dio cuenta de que ese gen no podía identificarse, pero apareció una pista sobre el gen del monstruo infinito. Al completar misiones o aumentar su reputación, el personaje también puede obtener genes de monstruo adicionales. Se dio cuenta de que, mientras completara misiones, podría aumentar el gen monstruo infinito, convirtiéndose en algo así como el rey de los monstruos. Poco después, el profesor se sorprendió de que He quisiera cambiarse a la educación en casa, porque dudaba que realmente estudiara en casa. El hombre aseguró que quería mejorar, que estaba muy atrasado, así que ahora necesitaba someterse a un entrenamiento especial. Pero si quiere convertirse en guerrero, la única manera es ir a la universidad, pero ahora mismo su base es demasiado débil. Puede que el maestro no lo entienda, pero ha despertado un poderoso linaje y, sin duda, tiene posibilidades de éxito si entrena duro. El hombre asintió con incredulidad, sabiendo que volvería a él al año siguiente para repetir el programa. La casa de los padres de He estaba hipotecada por 600,000, y con la indemnización por accidente de más de 1 millón, tiene un capital inicial decente. Según los datos del gen monstruo infinito, cada gen despierta con un 1% de compatibilidad, pero Dimola tiene exactamente un 3%. Solo hay una respuesta. El gen de Dimola absorbió el poder del suero de despertar genético y recibió un 2% adicional de compatibilidad. Esto demuestra que los sueros relacionados con los genes que existen en este mundo pueden mejorar las capacidades de los genes, por lo que es necesario comprar un suero que mejore la función genética. Pero cuando llegó allí, notó que todos a su alrededor tenían linajes despertados. Tras despertar, adquirió una capacidad sensorial única y ahora puede percibir las señales vitales. Desafortunadamente, por ahora solo es un novato, y por el momento solo puede contener el linaje, pero vale la pena esperar a que aumente su fuerza. Una sonrisa traviesa apareció en su rostro al imaginar los resultados que podría lograr en el futuro. Mientras pensaba en esto, alguien se acercó de repente por detrás y le puso una mano en el hombro. Fue una chica guapa quien sugirió que no mirara a los demás de esa manera. El hombre dijo que había venido a comprar medicamentos genéticos, pero su interlocutor se sorprendió de que ya los estuviera usando a estas alturas. Los fármacos genéticos son caros y pueden provocar fácilmente resistencia, lo que hace que el fármaco sea menos eficaz con el tiempo. Para obtener el máximo efecto, los guerreros suelen esperar a que su linaje llegue a un punto muerto antes de utilizarlos. Además, una poción de principiante de tipo difícil cuesta alrededor de 400,000, algo que él no podía permitirse en ese momento. Entonces la chica le sugirió que tomara su tarjeta de presentación. Con su recomendación podría obtener algún tipo de descuento para veteranos. El chico le dio las gracias con una sonrisa y se despidió, y la chica decidió que se volverían a ver algún día. El hombre decidió entonces seguir adelante con su plan, pero le esperaban enormes gastos por el camino. Más tarde, por la noche, cuando ya estaba en casa, comenzó a inyectarse sueros, sintiendo cómo aumentaba su nivel. En tan solo unos minutos logró lo que a otros les había costado 3 años, y eso utilizando únicamente sus características básicas. Tal vez realmente tenga posibilidades de aprobar los exámenes con la puntuación más alta, pero si el mod de trampas no puede derrotar a los genios, ¿entonces qué clase de trampa es esa? Entonces decidió ir a una dimensión secreta. Las bestias de clase S están completamente fuera del control humano, y si escapan al mundo, será un apocalipsis. Decidió comenzar por la dimensión de clase E. Había menos gente de la que esperaba y solo quedaban unas pocas bestias débiles. A su llegada, se le pidió que firmara una advertencia sobre la posibilidad de muerte. Luego se acercó al portal, contemplando con sorpresa la grieta de la dimensión secreta. Aunque había visto cómo eran las dimensiones secretas en los libros de texto, no era nada comparado con verlas en persona. Mientras contemplaba el cielo estrellado, una bestia de primer orden, un conejo dientes de sable, se acercó sigilosamente por detrás. Reaccionó al instante y lo agarró por la cabeza cuando éste decidió atacarlo por la espalda. Solo necesitó apretar la mano para destruir al monstruo, obteniendo un núcleo mágico valorado en 1,000 yuanes. Pero ganó esos 1,000 en un minuto nada más entrar. Es muy efectivo. La persona promedio solo gana 3 o 4,000 al mes. Pero coleccionar demasiados núcleos de bestias de primer rango no tiene sentido. Sería mejor encontrar al menos núcleos de bestias de segundo rango. Como si leyera sus pensamientos, un gusano enorme, que era una bestia de segunda categoría, salió arrastrándose del suelo. A Hai le bastó con blandir su espada una sola vez para infligir una herida profunda al monstruo. Leyó la enciclopedia de monstruos y, en comparación con el caparazón rígido que tenía en la espalda,
Era obvio que resultaba mucho más fácil penetrar la blanda armadura de su estómago. De repente, la serpiente rodó hacia él, pero el hombre usó artes marciales y la arrojó lejos de sí. En ese preciso instante, el monstruo abrió la boca, de la cual comenzaron a salir proyectiles a gran velocidad. Reaccionó con una rapidez increíble y logró esquivar el ataque con éxito. En su nivel actual, no puede hacer nada contra este bicho, y apenas puede usar el 50% de su fuerza ahora mismo. Entonces decidió hacer trampa utilizando la activación del linaje del emperador demonio. Sus manos se transformaron en garras afiladas, y entonces se abalanzó directamente sobre el monstruo, atravesándolo por completo. Con una puntuación de constitución general de 21, destruyó por completo a un devorador de cadáveres demoníaco de segundo nivel. La espada corta que acababa de comprar estaba oxidada por el veneno, a pesar de que la hoja había costado 250.000. No esperaba que el consumo de energía de su primera cacería de monstruos fuera tan alto, ya que ni siquiera había llevado comida consigo. Descubrió que el núcleo mágico del devorador de cadáveres demoníaco era verde e incluso parecía emitir un aroma seductor. Decidió ignorar los riesgos y se lo tragó, esperando a que hiciera efecto. En ese preciso instante, su cuerpo comenzó a brillar y su compatibilidad aumentó del 7 al 7,5%. El tipo gastó cientos de miles en una poción genética y solo aumentó su compatibilidad en un 1%. Así que decidió convertir su decepción en motivación, y esa noche cazaría todo lo que su corazón deseara. Tras activar el campo magnético de la vida, comenzó a buscar a la víctima más cercana. Al día siguiente, tras alcanzar una compatibilidad del 9%, un mayor consumo de núcleos blancos ya no la incrementó. Tras la cacería, decidió entregar 20 núcleos de magia blanca y uno verde, lo que sorprendió a la chica. Según el decreto gubernamental, los guerreros están obligados a entregar una décima parte de su botín. Por cada núcleo verde, deben entregar 5 blancos. 9 días antes del examen de ingreso a la universidad, decidió visitar la dimensión secreta de la clase D. Durante la última expedición, el capitán Lin y su tripulación encontraron la ubicación exacta de la flor de Jade sangrienta. Pero como el viejo Chen estaba herido, no pudo unirse a ellos esta vez, a pesar de que la dimensión de clase D requiere al menos 6 personas. El hombre pidió a sus compañeros que no se preocuparan, ya que se había puesto en contacto con una agencia para conectarlos con un nuevo guerrero. Dado que He todavía es estudiante de secundaria, tuvo que recurrir a una agencia clandestina para crear una identidad falsa. Utilizó un nombre falso porque no tenía otra opción. De lo contrario, habría infringido los derechos de autor. Con su fuerza de guerrero novato de 9º nivel, no es apto para esta dimensión, pero el equipo está dispuesto a dejarle observar y aprender. Explicarle sus funciones antes de la misión fue la decisión correcta. Quizás mejor que asignarle dichas funciones en medio de la misión. Al entrar en la dimensión, el rastreador mostró que la flor de Jade sangrienta se encontraba en el oasis que tenían delante. La última vez había una selva tropical, ahora hay un desierto. Parece que las dimensiones secretas están conectadas a más de un mundo. De repente, descubrieron que el coche estaba siendo seguido por ratas demoníacas de la Tierra. El capitán ordenó a Hood que se encargara de ellos e inmediatamente lanzó varios cuchillos arrojadizos, dando en el blanco con precisión. Al infundir energía de combate en un cuchillo arrojadizo, este explota como una bomba al impactar, y este tipo era despiadado y lacónico. Tras llegar a cierto punto, el equipo decidió continuar a pie, lo que sorprendió a He. Resulta que los monstruos del oasis son muy sensibles al sonido de un motor en marcha, lo que sin duda los alertaría. Ahora el equipo tenía que lanzar una granada aturdidora para atraer a la bestia, tender trampas y suprimir el fuego enemigo. Tras dar las instrucciones, el capitán se dirigió al recién llegado y le pidió que simplemente observara y no interfiriera. La granada aturdidora contiene las feromonas de un monstruo de alto nivel, que atrae a los animales y les hace creer que su territorio está siendo invadido. Al recién llegado se le advirtió de inmediato que tuviera cuidado, ya que un monstruo de segundo nivel se estaba acercando. Sin embargo, además del monstruo, había un hombre de pie cerca que lamía la hoja de un cuchillo con una sonrisa demente. Todo el equipo trabajó en armonía, y gracias al poco tiempo disponible, lograron cortarle la cabeza al monstruo. Cuando el dragón de tierra fue derrotado, el capitán sugirió seguir adelante. Pero de repente alguien le advirtió, y el hombre se dio la vuelta, dándose cuenta de que había una enorme pata sobre él. Sin perder tiempo, se elevó por los aires y usó su habilidad para acabar con el monstruo. El capitán no podía creerlo. El tipo era solo un novato, y sin embargo tenía la fuerza suficiente para derrotar a una bestia de segunda categoría. Enseguida, todos empezaron a elogiar al tipo, sin creer que hubiera matado a una bestia mágica de segunda categoría. Posteriormente, se les informó de que el dragón de tierra había sido derrotado, lo que constituía una prueba de ello. Esta vez también recolectaron la esencia del alma del dragón de tierra. Esto puede mejorar significativamente el gen. Esta vez estuvieron al borde de la muerte, pero lograron derrotar al dragón con sus esfuerzos combinados.
Sin embargo, al hombre no se le permitió terminar de hablar y le clavaron un cuchillo en la espalda, sugiriéndole que no pensara en ello ahora. Fue Hood quien, de inmediato, se apartó del capitán y aterrizó junto al hombre desconocido. Wu, que parecía varias veces más grande que una persona normal, apareció frente a ellos. Roba el botín que encuentran los guerreros en las distintas dimensiones, y ahora los ha puesto en el punto de mira. La espada de Hood estaba envenenada, pero no estaba claro cómo sabía de ese lugar, ya que solo se enteraron de la ubicación de la flor después de entrar en la mazmorra. En ese preciso instante, se dio cuenta de que el niño había sellado la información dentro del dardo cuando atacó a los zorros. Hood le sugirió al chico que volviera a la escuela, porque los exámenes de ingreso estaban a la vuelta de la esquina, y en lugar de eso estaba jugando con fuego. Confirmó que sería el mejor, y su oponente le arrojó un cuchillo y lo llamó advenedizo. El tipo atrapó el cuchillo con 2 dedos justo delante de su cara, concluyendo que el insolente cretino que parloteaba frente a él era el verdadero advenedizo. Wu decidió que aquel era un tipo interesante y ahora quería su cabeza. Hood aceptó la orden y luego arrojó varios de sus cuchillos contra He. Fue suficiente para que el tipo liberara energía, y todos los cuchillos se hicieran añicos contra su campo protector. Los miembros del equipo se percataron de que Hood no estaba, y advirtieron que estaba por encima del otro hombre. Decidió que esta era la oportunidad perfecta para poner a prueba su nueva habilidad. Así que creó un rayo que atravesó el pecho del oponente. El capitán no podía creer que hubiera derrotado a Huo de un solo golpe, y Huo inmediatamente comenzó a preguntar de qué gran familia provenía. El muchacho afirmó que pertenecía al clan Dimola, tras lo cual preguntó si el hombre pensaba implorar clemencia. Huo confiaba en que, incluso con la técnica genética, no sería capaz de cerrar esa enorme brecha en habilidades de lucha. El hombre aumentó aún más de tamaño, tras lo cual se abalanzó sobre él para atacar. Pero el otro logró herirle la pierna y luego saltó, esquivando el golpe. Los guerreros de segunda categoría son realmente otra cosa. Su aliento parlante ni siquiera pudo derretir el hueso de su tobillo. Huo juntó las manos, seguro de que podría con aquel hombre insolente, pero este ya estaba detrás de él. Con movimientos increíblemente rápidos, comenzó a golpear al enorme hombre por la espalda. En apenas un par de instantes, se encogió de tamaño y cayó al suelo inconsciente. Huo no esperaba tener una técnica genética que liberara gases tóxicos, y sin duda sería castigado por ello. Se dio cuenta de que el número de personas que lo maldecían iba en aumento, sin siquiera comprender quién era ese hombre. Tiempo después, se celebró en el Estadio Deportivo Central la ceremonia anual de ingreso a la Escuela General de Artes Marciales. El examen de ingreso es competitivo. Los candidatos compiten en parejas y los ganadores pasan a la siguiente ronda. El examen dura 3 días, 2 de los cuales son competiciones clasificatorias, en las que los estudiantes competirán hasta que se elija al mejor participante. Los combatientes cargan sobre sus hombros el futuro de la humanidad, por lo que deben demostrar su verdadero potencial para sí mismos y para toda la humanidad. Después de esto, comenzaron las batallas en varias arenas a la vez, pero en la sexta arena un candidato aún no había llegado. Revisaron a los participantes de la sexta arena y solo vieron a Zeke. Si no aparecía pronto, se le consideraría un fracaso. La chica decidió que haber quedado en ridículo en la conferencia de genética había sido la mayor vergüenza de su vida, y ahora quería humillar a He de nuevo. El público decidió que el tipo era simplemente un cobarde, ya que ni siquiera se molestó en presentarse al examen de ingreso. El árbitro ya había pitado, declarando que el tiempo se había acabado y que He no se había presentado al examen. Como si se tratara de un amigo, los espectadores sintieron una enorme aura que se acercaba y que inmediatamente se desplomó sobre la arena. Mientras Zeke intentaba comprender qué demonios estaba pasando, de repente apareció un pie delante de su cara. Fue él quien se abalanzó sobre ella a toda velocidad, dejándola incapacitada de un solo golpe. Un poco más y habría tenido que regresar el año que viene, pero parece que llegó a tiempo y ganó. En ese preciso instante, los espectadores comenzaron a gritar con júbilo, porque aquel tipo había derrotado a su oponente de un solo puñetazo. El capitán Lin le regaló una flor de jade ensangrentada como muestra de gratitud, pero tardó algún tiempo en mejorar sus capacidades físicas. En su siguiente combate, el chico se enfrentó a Long Tao, de la escuela intermedia número 4, y lo derrotó fácilmente. Derrotó a todos los demás oponentes con una facilidad y velocidad increíbles. Los espectadores rugieron literalmente de alegría, sin poder creer que aquel tipo terminara cada batalla con el primer golpe. Finalmente, ganó los 3 partidos y pasó a la ronda final, tras la cual fue rodeado de personas que le ofrecieron plazas en diferentes universidades. Muchas personas le ofrecieron generosas becas y ayudas económicas, solo para llamar su atención. De repente, se disculpó con una sonrisa y anunció que quería ingresar en la Universidad de Wadu. Esto molestó a mucha gente, y estaban seguros de que, tras llegar a la final, acudiría a ellos en busca de ayuda cuando sufriera su primera derrota. En una ciudad de segunda categoría como la suya, solo unos pocos privilegiados pueden entrar en esta tierra sagrada.
De repente, dos hombres de traje se le acercaron, ofreciéndole colaborar y decidiendo redefinir su nivel de artes marciales en ese mismo instante. Se sorprendieron al comprobar que ya era de nivel 9, aunque hacía medio mes era de nivel 3, y también se dieron cuenta de que había estado yendo a dimensiones secretas. Explicó que fue allí para encontrarse a sí mismo, porque antes de morir, su padre le dejó un legado en el que le pedía que superara la fuerza humana. Pero cuando añadió que él mismo había superado su barrera genética, la sorpresa se reflejó inmediatamente en los rostros de los hombres. El hombre en cuestión no comprendía cómo se había convertido en objeto de vigilancia después de que los desconocidos huyeran rápidamente para denunciarlo a alguien. He observó cómo los familiares brindaban apoyo a diferentes estudiantes en línea. En ese momento se estaban realizando transmisiones en directo de entrevistas con los padres y amigos de los candidatos. Pero no tiene a nadie que pueda mantenerlo. Es verdaderamente un huérfano, a quien nadie le importa. Poco después, comenzó el primer combate de la ronda de promoción, y He ya estaba de pie en la arena. Frente a él estaba Luo, quien había superado a todos los estudiantes de la tercera escuela, ya que era un guerrero de octavo nivel. He sugirió atacar primero, lo que enfureció a su oponente, que ya conocía el resultado de la pelea. Sin perder tiempo, Luo liberó su energía, queriendo destruir a ese tipo arrogante lo más rápido posible. Pero tan pronto como su garra afilada se acercó al rostro de inmediatamente la agarró con fuerza y la apretó, elogiando la inercia de Luo. El muchacho cayó de rodillas por el dolor insoportable, pero en ese mismo instante, él usó su habilidad para golpearlo por la espalda. Cuando el juez anunció su victoria, el tipo se mostró un poco molesto porque no había oponentes dignos para él. Fue otra derrota instantánea, aunque Luo inicialmente parecía muy fuerte. Por alguna razón terminó inmediatamente en el suelo. Muchos creían que él, tranquilo como una nube, incluso como el viento, era la señal de un verdadero maestro, y que sus habilidades estaban en un nivel completamente diferente. Aunque esta vez usó las manos, siguió siendo un golpe letal que emocionó a todos los espectadores. Mientras se llevaban al niño inconsciente en una camilla, otro estudiante que lo observaba gritó el nombre del hombre que lo había derrotado. Mientras tanto, en la sala de retransmisión en directo y en la oficina de admisiones, el personal disponía de 30 minutos para recabar toda la información sobre He. Mientras tanto, en el segundo escenario, las competiciones de clasificación estaban en pleno apogeo en el segundo grupo. Fue una batalla entre las maravillosas bellezas Kai y Liu, donde la primera no pudo soportar la expresión robótica en el rostro de su oponente. En ese momento, una chica vestida con un kimono blanco se encontraba frente a ella, la flor inalcanzable de la estudiante número 1 del instituto. La mitad masculina del público estaba sumamente complacida, porque no hay nada mejor que ver una pelea entre bellezas. Cuando comenzó la pelea, Liu se lanzó hacia adelante, decidida a ver hasta qué punto su oponente podía controlarse. Tsai reaccionó al instante, utilizando sus habilidades para contrarrestar cada ataque. La rubia le pidió que se lo tomara más en serio, acelerando gradualmente e intentando golpearla en el estómago. La mano de Liu quedó atrapada en las turbulentas corrientes de aire que se habían formado, y no pudo liberarse. El comentarista gritó que, con el nivel de talento para la lucha que tenía Liu, ni siquiera necesitaba exámenes para demostrar su valía. Resultó que había dominado la técnica marcial Xuanhuang, lo que la convertía en candidata para ingresar al colegio Huadu. Esta chica despertó el linaje real de tercer nivel, la garra sombría del rey tigre. Los linajes reales son notoriamente difíciles de controlar, y mucho menos un feroz tigre de las sombras. Tsai volvió a atacar, declarando que nadie que estuviera por debajo del nivel de un artista marcial podía desafiarla. Entonces comenzaron a intercambiar muchos golpes sin causarse heridas visibles entre sí. Las energías combativas de Kai y Liu chocaron con una fuerza descomunal tras el impacto, y una nube de polvo llenó la arena. Cuando la nube de polvo se disipó, los espectadores se percataron de que Liu era el único que seguía en pie. Pero al cabo de un par de segundos, se desplomó inconsciente en el suelo, y a su lado, Tsai seguía de pie en la arena. Utilizando únicamente técnicas marciales, derrotó por completo a su oponente y despertó el linaje real que llevaba dentro. Tras estos partidos, comenzó el sorteo para determinar los 8 mejores participantes del torneo. Introdujo la mano en la esfera para averiguar a qué grupo pertenecería. Un tipo enorme llamado Guan, que también estaba en el grupo A, apareció junto a él, y lo más probable es que se encontraran cara a cara. Como quedarían segundos, el hombre sonriente sugirió ver la primera batalla. Luo es fuerte. Se quedó un año más, preparándose especialmente para ingresar a la Universidad de Huadu. Guan estaba seguro de que su oponente no tenía la menor posibilidad, y ni siquiera sabía que estudiaba en su misma escuela. El tipo se preguntaba cómo se compararía este Luo con Guan, que parecía indestructible. Explicó que era el presidente del club de artes marciales y que ni siquiera sus dos compañeros de equipo juntos podían derrotarlo. Y durante los exámenes de este año, piensa que él es la única amenaza real,
porque inmediatamente sintió el enorme poder que hay en él. Unos minutos más tarde, comenzó la segunda pelea, y los dos hombres entraron a la arena, colocándose uno frente al otro. Se miraron a los ojos con una sonrisa, intentando así aplastar a su oponente con su serenidad. Un instante después, la batalla ya estaba en pleno apogeo, con los dos estudiantes intercambiando golpes increíbles. Ni siquiera los espectadores esperaban algo así, ya que las ondas expansivas los alcanzaron, obligándolos a cubrirse los ojos. Guan comentó que, en efecto, era misterioso poder destruir células, a pesar de que él mismo había creado una barrera que lo protegía contra la radiación nuclear. Era un arte marcial asombroso, y el tipo que tenía delante era un verdadero monstruo con el que no convenía jugar. Guan decidió mostrarle las artes marciales que se habían transmitido de generación en generación en su familia. El tipo soltó una enorme serpiente de sus manos, lo que sorprendió a He, ya que no esperaba tal velocidad. Los comentaristas quedaron atónitos cuando He, conocido anteriormente por noquear a sus oponentes de un solo golpe, recibió su primer impacto. La sangre brotó de su boca y fue lanzado varios metros hacia atrás, pero aún así se mantuvo en pie. Guan se metió de lleno en el ritmo del combate y confiaba en que su oponente no podría escapar de su ataque decisivo. Este ataque no fue solo físico. Integró energía de combate en su cuerpo, infligiendo el doble de daño. Todos sus oponentes anteriores eran unos fracasados. No tenían experiencia luchando contra un rival fuerte. Guan no solo puede canalizar energía marcial hacia su cuerpo, sino también bloquearla, y como resultado, no puede utilizar artes marciales. Tras la explicación, el tipo enorme comenzó a golpear a su oponente, con la esperanza de salir victorioso. Utilizó diversas técnicas de su familia, confiando en que He no lo derrotaría. Los comentaristas estaban seguros de que la serie de técnicas de Guan no le dejaba a He ninguna posibilidad de contraatacar. El personal médico que se encontraba fuera ya se estaba preparando para entrar, ya que esa combinación de golpes habría matado incluso a un artista marcial común y corriente. Pero de repente Guan sintió un aura enorme detrás de él y se dio la vuelta horrorizado. Ante él apareció un él completamente diferente, afirmando que era la primera persona en verlo en esa forma. Si los estudiantes de secundaria pueden demostrar la manifestación de una bestia mágica, sin duda podrán ingresar a la universidad sin exámenes de admisión. Esta es la encarnación de una bestia mágica. Y nadie esperaba que en este pequeño lugar, además de Kai, también hubiera un genio de linaje. Guan se puso visiblemente tenso, porque el despertar de su familia había alcanzado un nivel extremo. Cada examinador estará equipado con auriculares para supervisar a los candidatos y diversos factores dentro y fuera de las salas de examen. Tras verlo transformarse en una bestia mágica, los examinadores descubrieron el problema y envolvieron la arena en energía de combate para evitar la radiación nuclear. La gente enseguida empezó a preguntarse si alguien conocía el linaje de la bestia mágica que el chico había despertado. Parece que en las estrellas azules no existen criaturas como Dimola, así que no es de extrañar que no supieran de su existencia. La nariz de Guan comenzó a sangrar de nuevo, y su escudo de artes marciales ya no puede bloquear la energía de este tipo. Entonces decidió dar rienda suelta a otro linaje real de tercer orden, y arriesgarlo todo. Necesitaba acabar con He rápidamente antes de que sus poderes desaparecieran por completo. Al ver al oponente que se acercaba, el tipo extendió la mano hacia adelante, creando un rayo de energía. Si Guan no hubiera liberado su poder a tiempo, su brazo entero se habría hecho añicos. Hizo muchísimo ruido, y ahora le están golpeando en la cara. Como amigo, notó que He se acercaba lentamente, elogiándolo por el camino, pero esto no podía cambiar la situación. La segunda batalla entre los 8 mejores en el examen de ingreso reveló el linaje real del tercer nivel. Tras despertar, su fuerza se volvió simplemente incomprensible. Guan ya no era capaz de reprimir su energía de lucha. Solo puede retirarse para tener éxito, pero el tipo le pidió al grandulón que no se distrajera. Guan no pudo moverlo como esperaba, pero su objetivo era colocarse detrás de él. Con su destreza, se elevó en los aires y decidió aplastar a su oponente contra el suelo, pero este permaneció allí como si nada hubiera pasado. Ahora era su turno de atacar, pero tan pronto como se acercó, su oponente cayó inmediatamente de rodillas. Guan inclinó la cabeza ante él, declarándole a su hermano mayor que se rendía, lo que sorprendió bastante al chico. He se sorprendió porque se había preparado para el golpe, pero simplemente cedió y ahora se siente incómodo. Reprimir su energía le hacía sentir muy extraño, pero no podía hacer nada al respecto. Se despojó de su forma monstruosa, dándose cuenta de que si un bando se rendía, el otro no tenía derecho a atacar. Cuando se anunció que la competición había terminado, los espectadores inmediatamente comenzaron a gritar de alegría, elogiando a He. Tras el combate, se produjo un acalorado debate sobre el mismo, en el que muchos se mostraron decepcionados con Guan. Comenzaron a formarse grupos de fans de He, y los vídeos de sus batallas inundaron las redes sociales. Muchos grupos ya estaban completos, y cada vez se unían más personas a los debates. El director Guan estaba irritado y decepcionado, ya que había depositado todas sus esperanzas en su victoria.
Gastaron mucho dinero en su educación y, hasta que no pague la deuda, es posible que ni siquiera piense en ir a la universidad. Guan le puso la mano en el hombro, diciendo que no habría podido soportar ese golpe si no hubiera admitido la derrota, y que era improbable que el director hubiera recibido el golpe por él. En cuanto a la amabilidad que le demostró su escuela, él la devolverá gradualmente en el futuro. Tras una reñida competición, se determinaron los 4 mejores estudiantes en los exámenes de ingreso a la universidad. Los directores de otros colegios elogiaron a sus alumnos que llegaron a la fase final. Comenzó el sorteo de las semifinales, y Hee volvió a quedar encuadrado en el primer grupo. De repente, Tsai se acercó a él y le informó con calma que ella también estaba en el primer grupo. El primer partido de las semifinales del examen de ingreso es una batalla interna por el título de mejor alumno de la escuela secundaria Anchen, entre Hee y Kai. Muchos creían que la diosa tenía más posibilidades de ganar, pero ahora se sabe que domina 2 misteriosas artes marciales. Aunque se vio obligado a despertar su linaje, no puede compararse con la diosa Kai. Tras acalorados debates, los espectadores se congregaron alrededor del estadio, esperando la aparición de los participantes. Unos minutos más tarde, él y Tsai llegaron al centro, y el juez se colocó entre ellos, anunciando a los estudiantes. En cuanto dio la señal para comenzar la pelea, el chico también liberó su poder, creando una nube de polvo a su alrededor. Kai cerró los ojos, observándolo atentamente, esperando que fuera lo suficientemente fuerte. Justo cuando comenzaba la pelea, liberó repentinamente una gran cantidad de vapor que envolvió toda la arena. El comentarista gritaba a viva voz, ansioso por ver cómo las habilidades en artes marciales de la chica son muy superiores a las de un chico con sus habilidades mágicas. Él no podrá hacerle daño. Un genio de las artes marciales como él posee una inteligencia de combate muy elevada. Cuanto más dure la pelea, más desventajoso será para él. Debes darlo todo desde el principio y atacar con todo tu arsenal disponible. Tsai decidió utilizar las artes marciales para defenderse y contraatacar. Sin embargo, el tipo la engañó y, con un movimiento de pierna, logró asestarle un golpe inesperado. Durante todo este tiempo, él estuvo gritando que usaría los puños, pero finalmente usó un látigo de acero, lo que obligó a Kai a retroceder. Sin embargo, por mucho que ella intentara alejarse, el hombre rápidamente acortó la distancia, con ganas de atacar. Ella usó toda su energía para empujarlo, y así pudo liberarse de su agarre. Sin embargo, el tipo estaba seguro de que ella no lo abandonaría tan fácilmente, y llenó sus garras de energía para luchar. Ninguno de sus trucos funcionó, ya que Hee fue acortando la distancia poco a poco. Acto seguido, comenzó a lanzar una serie de potentes puñetazos que Kai tuvo que defender. Ella no entendía cómo él no se cansaba de esos ataques tan intensos a pesar de que ella había dominado el arte secreto defensivo de la familia Kai. La otra, el dedo de Jade, es más ofensiva. Si pudiera usar una de estas técnicas, ¿quién podría escapar del ataque? Sin embargo, él no le da ni una sola oportunidad. Ella no podrá resistir mucho tiempo. De lo contrario, caerá de la cancha y perderá. Tsai se dio cuenta de que no le quedaba más remedio que usar su último as bajo la manga. Se transformó en algo parecido a un pájaro e inmediatamente alzó el vuelo. Este despertar del clan Kai reveló por primera vez su linaje como una bestia mágica, un ave de otro mundo. Le pidió al chico que tuviera cuidado, porque en esta forma no puede controlar su poder. Le dio las gracias porque hasta ahora solo había estado utilizando el 50% de su poder. Tsai desapareció inmediatamente de su campo de visión, pero el hombre enseguida sintió que ella estaba detrás de él. Cuando sus puños chocaron, se generó una onda expansiva que dejó a los espectadores incapaces incluso de abrir los ojos. La chica notó con sorpresa que Hee también se había transformado en un monstruo. Kai sentía que las fluctuaciones de energía de su oponente no conducirían a nada bueno. El comentarista también señaló que la forma mágica de la bestia Hee está ganando fuerza. La columna vertebral que sobresalía de su espalda estaba acumulando una energía enorme, y esta fluía gradualmente hacia la boca de Hee. En ese preciso instante, emitió un rayo de energía directamente hacia la chica. Inmediatamente extendió sus alas hacia adelante como si fueran un escudo, con la esperanza de protegerse de esa manera. Su aliento se reflejaba en las plumas del cuerpo de Kai, pero las partículas de energía volaban hacia el público. La gente se asustó de inmediato, pero estaba protegida por una barrera instalada específicamente para este tipo de eventos. Esta barrera fue creada por el alcalde de la ciudad, Juan, quien decidió mostrarse personalmente ante los espectadores. Les pidió a todos que observaran con atención, porque hoy surgiría el campeón más fuerte en la historia de su ciudad. El comentarista gritó con júbilo que el alcalde había protegido a los espectadores usando su habilidad especial. Sin embargo, aunque Tsai pudo defenderse, sus plumas ya se habían caído, y ella misma parecía apenas capaz de mantenerse en pie. De hecho, había logrado atravesar su defensa de plumas con un solo golpe, y ahora dudaba poder derrotarlo.
Y desde la infancia decían que ella era la esperanza para la recuperación de la familia, y por lo tanto, no podía perder. Su madre hizo todo lo posible por educarla para que algún día reviviera su linaje. Tsai no solo debe ganar este examen, sino también seguir ganando en el futuro. De repente se dio cuenta de que estaba muy cansada y que su compañera de clase, Hee, parecía demasiado fuerte. Ante un oponente tan fuerte, sería perfectamente aceptable perder. La chica volvió al ataque, decidiendo que él debía aprovechar su cansancio para derrotarla más rápidamente. Ella pudo acercarse a él sin ningún problema y golpearlo directamente en el pecho, pero el tipo ni siquiera se movió. Tsai no entendía por qué él no esquivaba el golpe, mientras que el chico le preguntaba dónde se había ido su espíritu de lucha. Entonces le pidió que lo mirara a los ojos, porque iba a ganar ese título de forma justa y honesta. La chica puso las manos delante de ella justo en el momento en que el puño del chico impactó en ese punto. La tiró al suelo y comenzó a golpearla, repitiéndole que debía ser más seria. Tsai no entendía nada, porque claramente quería darle la victoria, pero por alguna razón él seguía luchando. De repente, liberó una cantidad increíble de energía, lo que hizo que Hee se sintiera visiblemente feliz. Esta era la verdadera forma de la bestia mágica, y ahora ella estaba lista para derrotarlo en su forma más poderosa. Ahora, una chica completamente diferente se alzaba imponente sobre él, con un aspecto más fuerte y poderoso. Se alegró de que finalmente ella hubiera revelado la verdadera forma de su bestia mágica, y ahora las cosas estaban tomando un giro interesante. En ese caso, no puede subestimarla, y por lo tanto, él mismo se convierte en un monstruo. Esta es una habilidad física de Chi que combina la forma Dimol y el Qigong mejorado, y se llama Cuerpo de Combate de Luz Nuclear. Cuando decidieron librar una verdadera batalla, Tsai atacó primero, creando un enorme tornado. Cuando el chico logró dominar la técnica, la chica gritó como una banshee, creando una onda sonora. Al principio pareció funcionar, pero Hee no estaba dispuesta a caer en la misma trampa otra vez. Tsai decidió renunciar a su defensa y revelar la técnica más poderosa de su familia. Al mismo tiempo, el hombre volvió a acumular energía, tras lo cual la liberó a través de su respiración. La chica decidió no perder el tiempo y usar la habilidad de su linaje, tras lo cual dos enormes rayos colisionaron. El aliento atómico y las espinas sangrientas sobrenaturales formaron dos poderosos golpes. Tal choque de fuerzas está más allá de la resistencia de estos dos luchadores. Juan sabía que la cosa se estaba poniendo seria, así que utilizó su técnica para levantar enormes barreras. El alcalde logró contener el impacto. Si no hubiera actuado, los espectadores podrían haber resultado heridos. Levantó el muro de triple línea telúrica con demasiada prisa, y no es tan resistente como de costumbre. El ataque enfrentó a He y Tsai entre sí, lo que hace difícil creer que este año habrá dos candidatos increíblemente fuertes. De repente, la chica cayó de rodillas, dándose cuenta de que el poder del verdadero cuerpo de la bestia mágica se había agotado, pero no podía rendirse. De repente, Hee se acercó a ella, y aunque sus golpes le alcanzaron, él permaneció ileso. El hombre le advirtió que si no eliminaba la radiación de su cuerpo, quedaría inválida en el futuro. Se le llenaron los ojos de lágrimas al preguntarle por qué insistía tanto en obligarla a pelear cuando ella ni siquiera quería pelear con él. A continuación, le preguntó si realmente no quería pelear con él, o si simplemente se estaba rebelando y no quería admitir su espíritu competitivo. Kai estaba pensando en cómo derrotarlo. Por eso renunció a su defensa y usó toda su fuerza. Ella odiaba pelear y quería perder contra él lo más rápido posible, pero durante la pelea experimentó realmente esa sensación. La chica sintió que el retiro hacia el este no era para nadie más que para ella misma, cuando de repente el chico le dijo que tenía demasiados pensamientos que la distraían. Por eso perdió, y Tsai sintió que la radiación había desaparecido y que las heridas de sus manos habían sanado gracias a aquel hombre. Pero ella sigue siendo la rival más fuerte a la que se ha enfrentado jamás. La próxima vez que se presente la oportunidad, realmente quiere darle una pelea justa. Cuando el humo se disipó, apareció, todavía de pie en el campo, y el primer duelo terminó. Se acerca el momento culminante de los exámenes de ingreso a la Universidad Ancheng, la batalla por el título de mejor. Dos estudiantes increíblemente fuertes estaban a punto de enfrentarse. Hee, de la escuela secundaria First Middle School, se enfrentará a Zhou, también de la escuela secundaria First Middle School. El oponente inmediatamente agarró su espada y le pidió al tipo que se preparara. Después de eso, se lanzó al ataque usando una de sus habilidades, a la que respondió con bastante calma. Le daba pereza buscar el cuerpo real de Zhou, así que recurrió a técnicas sencillas de fuerza bruta para atacar a todos los clones. A pesar de su capacidad defensiva, no puede pelear de frente, y casi no hay nadie de su misma edad que pueda enfrentarse a él cuerpo a cuerpo. Y como no puede luchar contra él en combate cuerpo a cuerpo, lo irá desgastando desde la distancia. Zhou despertó su habilidad hereditaria, modificando parcialmente su cuerpo. Cuando creó un iceberg de la nada, el público se convenció de que, con tales habilidades,
era simplemente la reencarnación de un dragón de hielo. La fuerza del pulso de hielo fue tan grande que se formó un iceberg en el campo, y él quedó congelado en él. Sin embargo, la repentina explosión de una fuerza de hielo tan poderosa causó daños considerables al cuerpo de Zhou. De repente, todos contuvieron la respiración y se dieron cuenta de que el iceberg comenzaba a derretirse. Tras liberarse con facilidad, se dio cuenta de que el poder del dragón de hielo no tenía ningún efecto sobre él. Entonces, su oponente le pidió que diera el golpe final. Ese movimiento era el límite de sus habilidades en artes marciales, y originalmente había tenido la intención de reservarlo para Kai. Zhou alzó la mano y liberó una enorme cantidad de energía, creando una espada de hielo. Juan no podía creer que ya tuviera tanto poder a una edad tan temprana. El tipo intentó atacar, pero solo pudo hacerle un rasguño en el brazo a He. Después de eso, comentó que tendría otra oportunidad cuando consiguiera una espada mejor en el futuro. Zhou lo dudaba, pero su oponente aclaró que la probabilidad sería ligeramente superior a la de convertirse en un simplón exitoso. El chico del hielo levantó la mano y se rindió, y el ganador de la final del examen de ingreso resultó ser He. Los espectadores que lo vieron en línea gritaron de alegría porque tenían razón sobre él. En internet se ha comentado que este caballo negro fue realmente un misterio hasta el final. Aparecieron carteles con su rostro por toda la ciudad, a pesar de que muchos habían oído que el año pasado estaba entre los peores de su clase. Los espectadores que lo observaban desde las gradas repetían su nombre a viva voz. Tras 3 días de sangrientas batallas, finalmente se determinó al ganador, el mejor estudiante de la ciudad, An Chen. Decidieron entrevistarlo, diciendo que su fuerza era el resultado de ponerse al día y acumular fuerza con el tiempo. Sin embargo, el niño quería agradecer a su maestro, pues fue él quien no lo abandonó en los momentos difíciles y lo animó cuando estaba en lo más bajo. Mientras tanto, el hombre que lo estaba viendo por televisión comenzó a llorar, porque no merecía sus elogios. El chico iba a decir algo más cuando su amigo se dio cuenta de que el director de su escuela estaba agitando los brazos. Les pidió que los promovieran a la escuela secundaria y, entonces, estaba dispuesto a recompensarlos con una beca de 2 millones. A continuación, afirmó que quería dar las gracias a su escuela y a su director, porque sin su sabia dirección no estaría allí. También quiso expresar su gratitud hacia sí mismo. Sin su esfuerzo personal y su sabiduría, no habría alcanzado el éxito que tiene ahora. De repente, el chico se dio cuenta de que el sistema felicitaba al poseedor del título de mejor estudiante, prometiéndole recompensarlo con una habilidad aleatoria. Poco después, en el pasillo del estadio, He fue abordado por periodistas que lo bombardearon con innumerables preguntas. Tenían curiosidad por saber si había tenido alguna dificultad para ganar el primer puesto y si planeaba ingresar en la Universidad de Wadu. Uno de los periodistas lo alcanzó y le preguntó quién era más guapo, Tsai o Liu. Sin embargo, dijo que no tenía tiempo para hablar con los periodistas y huyó rápidamente. Cuando llegué a la cancha de baloncesto, no podía creer las nuevas oportunidades que había recibido a través del sistema de recompensas. De repente, alguien lo felicitó por su victoria, y él pensó que era algún periodista otra vez. El hombre explicó de inmediato que no era periodista y que había venido de Wadu para hablar sobre el tema del bloqueo genético. Creía que no había abierto ninguna barrera genética. Todas sus habilidades las había obtenido a través de la sangre del monstruo. Dudaba que ese hombre conociera sus habilidades y no comprendía en absoluto quién era. Según recuerda el niño, este escuchó el término bloqueo genético de boca de su padre. Sin embargo, siempre se preguntó de dónde sacaba su padre, un taxista común y corriente, ese término, que era completamente inapropiado para su profesión. Sin embargo, debido a su posición especial, Wadu puede revelarle un documento secreto. Hablaba de un instituto de investigación que en su día fue un gigante en el campo de la investigación genética. Por lo tanto, muchos de sus científicos más destacados se vieron obligados a ocultar sus identidades y a esconderse. Decidió que su padre era un investigador senior en Prometheus y que él era el resultado de su investigación secreta. El hombre les aseguró que no le harían la vida imposible y vino aquí para denunciarlo. Dado que el niño es una promesa clave para el sistema educativo del país, siempre velarán por su seguridad. Sonrió, porque cuando una persona se hace famosa, atrae más atención hacia sí misma y se busca muchos problemas. Cuando el hombre se fue, el chico se alegró de que en los exámenes de ingreso no solo hubiera conseguido un billete para la universidad, pero también recibió un estipendio de 2 millones del director, así como una bonificación adicional de 800,000. Lo mejor de todo era que ahora podía elegir una nueva habilidad y no podía esperar más. Primero, apareció frente a él una carta misteriosa, de la cual emergió un monstruo increíblemente enorme. Se trataba de un ejemplar genético de rango D, un humanoide supergigante, y su capacidad hereditaria era la gigantización hasta 60 metros. También era posible combinar habilidades. Si se superponía este Gendimola, el resultado podía ser algo increíble. Al contemplar a aquel monstruo, el niño se dio cuenta de que podía convertirse en un verdadero rey de los monstruos.
En ese momento, sentado en su oficina, Wu pidió que se cancelaran todos los planes inmediatos. Estaba muy molesto porque su personal no podía encontrar el cuerpo de su hermano en el reino secreto. Sin embargo, se le informó de que se habían encontrado rastros en el lugar donde su señal había aparecido por última vez. Tras las pruebas, se descubrió que había una pequeña cantidad de radiación nuclear. El hombre le pidió a su hermano menor que no se involucrara en los asuntos de la sociedad, aunque su madre le dijo que cuidara de él antes de marcharse. Se dio cuenta de quién era el responsable y concluyó que la universidad no podría ver la admisión de Hee. Al día siguiente, cuando Hee estaba en casa, recibió un paquete de repente. Tenía previsto ir a las dimensiones secretas para probar el nuevo gen, pero alguien decidió lo contrario. La carta decía que una nueva dimensión secreta se abriría hoy a las 15 en punto, y que le invitaban a unir fuerzas. No podía comprender en qué siglo vivía su hermano, que todavía escribía cartas. Cuando llegó el momento, muchísima gente acudió a la montaña de las secuoyas. Todos comentaron lo popular que estaba resultando la nueva dimensión secreta. Él, que acababa de acercarse, ya lo había notado. Zhou declaró que se había vuelto más fuerte. El hombre no esperaba que Zhou tuviera un sentido del olfato tan agudo, porque realmente había comprado varios preparados genéticos y mejoraba la compatibilidad genética. Entonces decidió preguntarle a qué universidad iba a asistir. Pero Zhou estaba decidido a ir a Wadu. En ese preciso instante, la gente se percató de que la dimensión secreta se estaba abriendo y que los monstruos comenzaron a emerger de ella. Uno de los guerreros ordenó a los hermanos que destruyeran a esos monstruos y se abrieran paso luchando hasta el interior. En ese preciso instante, una enorme multitud de personas se abalanzó sobre los monstruos, liberando su energía. El monstruo, asustado, quiso retirarse, pero descubrió que estaba atrapado en el portal. Sin embargo, los guerreros no tenían ni idea de esto, y se deshicieron fácilmente del monstruo. Mientras entraba, percibió un fuerte olor a sangre, lo que le dio una idea obvia. Fue una emboscada. Al parecer, los monstruos los habían estado esperando allí durante mucho tiempo. De acuerdo con las leyes nacionales, todos los guerreros deben dar prioridad a la eliminación de monstruos. Zhou luchó con la mayor ferocidad, utilizando las habilidades propias de su linaje. Cuando terminaron, se dieron cuenta de que ninguno de los monstruos de esta dimensión merecía sus esfuerzos. Zhou se sorprendió al darse cuenta de la cantidad de monstruos que había matado cuando solo había lidiado con unos pocos. Parece que los monstruos que mató simplemente se derritieron. Debió haber utilizado radiación nuclear muy potente. Es difícil resistirse. Es silenciosa. Y lo más terrible es que la radiación ataca directamente las células de los seres vivos. Los demás no podían creer la rapidez con la que cubrió la zona que tenían detrás, y decidieron que entre ellos había guerreros de alto nivel. Pero cuando vieron a Hee, todas las preguntas desaparecieron, porque este estudiante de secundaria podía derrotar a 10 de ellos. Después de eso, se agruparon alrededor del tipo, decidiendo cambiar de estrategia y conducir a los monstruos hacia el ganador. Desde el frente se dio una señal. El líder fue derrotado por el ataque de los monstruos, por lo que ganaron, y los monstruos comenzaron a retirarse. Al menos resistieron la primera oleada de criaturas. Inicialmente había 1000 guerreros, ahora solo quedan unos 800. Shu se quedó paralizado por la sorpresa al ver que He llevaba detrás de él 2 enormes bolsas llenas de monstruos nucleares. Entonces el niño le entregó su anillo de almacenamiento para que pudiera guardar allí todo lo que había ahorrado. Este anillo vale decenas de millones, y él no sabía que Zhou, el hombre rico, les había anunciado, como amigo, que el jefe y sus amigos habían regresado. Por suerte, puede matar monstruos de nivel señor. De lo contrario, tarde o temprano habrían muerto de agotamiento en la horda de monstruos. De repente, el hombre se giró hacia Hee, reconociendo a quien había obtenido el primer puesto en el examen de ingreso. Acababa de enterarse por los miembros del grupo de su heroica actuación y quería invitarlo a unirse a su grupo. Los demás quedaron gratamente sorprendidos, porque sin el apoyo de un grupo de artes marciales, los guerreros solitarios no podrían mantener sus carreras. De repente, una chica se les acercó y se sorprendió de que Zen hubiera acudido allí tan rápido. Posteriormente, invitó a Hee a unirse a su grupo, garantizándole que podría gestionar el 15% de los recursos de formación del grupo. Quienes los observaban no podían creer lo que oían, porque era como hacer una apuesta en toda regla. Sin embargo, Hee afirmó que, lamentablemente, no tiene intención de unirse a un grupo de artes marciales en este momento. Entonces decidieron ser solo amigos por esta vez, y que en el futuro, él podría contactarlos cuando quisiera. Tras haber repelido el ataque del monstruo, no podían comenzar a explorar libremente, por lo que Zhou sugirió trepar a las copas de los árboles. Necesitaban inspeccionar toda la zona y elaborar un plan, tras lo cual despegaron repentinamente. Una vez en la cima, se sorprendieron al divisar una criatura enorme de más de 1000 metros de altura. Todavía son jóvenes y en los próximos años podrán derrotar a estos monstruos e incluso descubrir la verdad sobre ellos.
Como era de esperar, He-Chou se habría asustado al enfrentarse a un ser poderoso y desconocido, pero mantuvo la victoria con confianza. Parece que Joe no es muy bueno, no solo en artes marciales, sino también en fuerza de voluntad. Sin embargo, el campo magnético vital del Chi puede determinar la distribución de la vida en esta dimensión secreta. Pero en el sureste está el ámbar, que es como una zona de vacío, completamente deshabitada. Entonces el hombre señaló el lago, sugiriéndole a Joe que fuera allí y echara un vistazo. Cuando llegaron al lugar, él se sorprendió y sonrió al encontrar a la hermana Julie. Ella no esperaba que el tipo fuera tan fuerte, y sus compañeros le pidieron que se lo presentara. Acababan de llegar, y un compañero de equipo, buenos nadadores, se dirigió al lago para explorar el camino. En ese preciso instante, uno de ellos emergió del agua y declaró alegremente que se harían ricos. Hay una reliquia bajo el lago, así que tienen que hacerse ricos. En las dimensiones secretas, hay varios edificios misteriosos que fueron dejados por civilizaciones antiguas. Se dice que de ellos surgieron los fundamentos teóricos de las artes marciales humanas modernas y las tecnologías genéticas. El chico preguntó de repente cómo se atrevían a escuchar a escondidas, pero Julie lo interrumpió de inmediato. Ella explicó quiénes eran, y él añadió que ambos les ayudarían a explorar las ruinas. Simplemente les ayudan para que puedan distribuir el botín según sus esfuerzos. El maestro accedió a regañadientes, permitiéndoles unirse temporalmente y pidiéndoles que no esperaran nada más. 10 minutos después, llegaron al misterioso lugar, y tras atravesar las cuevas, se suponía que descubrirían ruinas en su interior. Jan estaba sorprendido porque le había pedido a su amigo que se quedara allí, pero no lo encontraba por ninguna parte. Sus compañeros decidieron que él había encontrado el tesoro y se marcharon primero, ya que no respondió a la llamada. Lanzaron todas las bombas señuelo, pero no apareció ni un solo monstruo. Este lugar parece muy peligroso. Su compañero ha desaparecido, así que surgió la pregunta de si merece la pena continuar la exploración. Ian decidió continuar, porque si no decidían aceptar la riqueza, permanecerían en una posición social baja durante el resto de sus vidas. Quienes teman a la muerte deberían marcharse inmediatamente, pero quienes quieran enriquecerse deberían quedarse. Avanzando un poco, Shou le susurró a He que no era el momento adecuado. Julie dijo que su equipo llegó al lago hace poco, hace no más de 10 minutos. Sin embargo, Jan encontró esta cueva en el fondo de un enorme lago y descubrió un sendero oculto que conducía a las ruinas. Era obvio que se trataba de una trampa, así que Joe sugirió advertir a su amigo e irse. Pero él estaba seguro de sí mismo. Al adentrarse en una vasta cueva, un grupo de personas descubrió el núcleo del monstruo. Había perdido su brillo y parecía haber sido consumido hacía mucho tiempo. No es de extrañar que no se encontraran con una horda de monstruos acuáticos durante su inmersión. Julie decidió preguntar dónde estaba la reliquia de la que hablaba Yang, cuando de repente la otra chica suspiró asustada. Descubrió el cuerpo demacrado de su compañero desaparecido, colgando de las fuertes garras de la planta. De repente, Yang cayó de rodillas y comenzó a preguntarse a dónde había ido la reliquia. En ese preciso instante, algo comenzó a brotar de su cabeza, y les pidió a sus compañeros que corrieran rápidamente. Su cabeza estalló y de ella comenzaron a crecer enredaderas a un ritmo increíble. Sin perder tiempo, disparó un rayo en su dirección, destruyendo por completo las plantas. No podía imaginar que el monstruo sería tan inteligente como para atraerlos de esa manera. Tras atacar a 2 combatientes, parasitó el cerebro de uno de ellos, utilizándolo como cebo para capturar nuevas presas. De repente, la entrada quedó bloqueada por enormes piedras. Era obvio que la planta no quería que escaparan. Zhao sabía que se trataba de un monstruo de segunda categoría, de clase rey, una enredadera demoníaca fantasmal. Los representantes de la clase real no pueden ser clasificados como personas de clase media. No se trata de un enemigo contra el que puedan luchar. Sin embargo, a él no le importaba qué nivel tuviera. Solo querían ver cómo el tipo lo hacía pedazos. De repente, una fuerza irrumpió en la entrada de la cueva, y Zen entró, declarándole a He que había venido a matarlo. El hombre oyó que, en la dimensión secreta de la montaña Redwood, alguien estaba utilizando radiación nuclear para contrarrestar la oleada de monstruos. Entonces se dio cuenta de que el tipo estaba allí y simplemente calculó su ubicación a partir de los rastros de radiación. Para evitar que He lo descubriera, lo siguió hasta la cueva subterránea, ocultando sus huellas. Sin embargo, el hombre con calma comenzó a preguntar quién era, porque de repente irrumpió y empezó a hablar sin sentido. Zen le pidió que dejara de fingir y voló por los aires para atacar. Pero en ese preciso instante, unas enredaderas se dirigieron hacia él. El hombre supuso que el niño lo había atraído a la guarida del monstruo para que él pudiera encargarse de él. Esto enfureció a Zen, quien estaba seguro de que todo formaba parte del plan de ese tipo. La enredadera demoníaca tiene la capacidad de absorber la energía de combate. Si continúa luchando contra ella, sin duda morirá. Se percató de la gran angustia mental que sufría el hombre, a pesar de que se conocían por primera vez.
Julie estaba visiblemente asustada, porque sentía que la cueva estaba a punto de derrumbarse a causa de su pelea. De repente, le pidió que se apartara y usó su aliento para romper las rocas que caían. Pero cuando lo hizo, un chorro de agua cayó del techo, así que le pidió a su hermana que se fuera primero. Zen decidió no dejar escapar a nadie, pero Joe acudió inmediatamente en defensa del chico. El hombre afirmó ser un guerrero de 8º nivel, y que era improbable que una granizada tan pequeña pudiera herirlo. Mientras tanto, He modificó su mano, apuntando su puño hacia Zen. Luego se dirigió a su compañero y le pidió que se marchara, ya que le resultaría difícil hacer frente a un oponente así en su estado actual. Con seguridad, pidió que lo dejaran solo, ya que podía arreglárselas más rápido por su cuenta. Cuando el resto del grupo llegó a la orilla, se dieron cuenta de que la enredadera demoníaca se había vuelto completamente loca y estaba revolviendo todo el fondo del lago. Justo cuando Julie decidió preguntar dónde estaba él, una enorme criatura emergió inmediatamente de debajo del agua. Zen fue completamente derrotado, tras lo cual la criatura desapareció, y He subió a la orilla pidiéndole a Zhu que le prestara algo de ropa. El tipo explicó que todo aquello era obra de un misterioso guerrero. Trajo una bomba de plasma y murió junto con la enredadera fantasma. Su amigo dijo que el gigante apareció como humo, pero el tipo intentó convencerlo de que era humo de una explosión y que se lo había imaginado. Ahora han sido engañados, pero será malo si descubren que tiene la capacidad de crear plantillas de monstruos. Se excedió un poco, y el guerrero quedó reducido a polvo. Perdió las trompetas, pero obtuvo el núcleo mágico de la enredadera demoníaca. Al despedirse del grupo de Julie, él le declaró a su compañero que era hora de divertirse matando monstruos. 3 días después, los dos chicos volvieron a llegar a la entrada de la dimensión secreta de la montaña de secuoyas. Al entrar, se quedaron paralizados por la impresión, incapaces de creer cuánto había cambiado el lugar. En tan solo unos días, este lugar se ha convertido en un pequeño pueblo, e incluso hay aviones de transporte por aquí. Se apresuró a entregar todo lo que había logrado recolectar de los monstruos y colocó una enorme bolsa sobre la mesa frente a la niña. Tenía demasiadas cosas entre manos, y si no se daba prisa, les resultaría difícil terminar la evaluación antes del mediodía. Ella le pidió que no dudara, porque eran profesionales. Esto tranquilizó un poco al hombre. Luego se puso el anillo que le había dado Joe y comenzó a sacar bolsa tras bolsa de su almacén. La trabajadora no podía creer lo que veían sus ojos, pues pensaba que el hombre estaba allí para transportar mercancías. He dijo que tendrían que darse prisa y contarlo todo, porque aún le quedaban muchos elixires esperándolo. El centro de evaluación no podía creer lo valioso que era. Entre ellos había materiales importantes para la fabricación de medicamentos, e incluso materiales de baja calidad por valor de 30 millones. Ahora los núcleos verdes y blancos no tienen ningún efecto sobre él, así que puede cambiarlos por dinero. Durante la cacería, el niño recolectó 5 núcleos azules de monstruos de 3er nivel, así como un núcleo verde con dibujos dorados. Ya se había ocupado de los núcleos de los monstruos, y ahora era el momento de encontrar un comprador para vender la medicina espiritual identificada. De repente, un coche se detuvo delante de él, y el director de la farmacia salió del vehículo, tras haber oído que el hombre había comprado una gran cantidad de medicamentos. Se pregunta si le importaría vendérselos, ya que está dispuesto a comprarlos a un precio significativamente superior al del mercado. Le disgustaba que la información personal no fuera confidencial en absoluto, aunque el acuerdo parecía interesante. Tras resolver este problema, el hombre se marchó, pidiéndoles que no se olvidaran de contactar con él si el niño necesitaba más medicación. El dinero fue depositado inmediatamente en su cuenta, pero eso no era nada comparado con el hecho de que aumentó su fuerza en un 10%. Bueno, el tipo ni siquiera tiene los requisitos para comprar frutas de jade sangriento o pociones genéticas mejoradas. De repente, sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que existía otra manera: las artes marciales. En el examen de ingreso, logró vencer a todos gracias a las poderosas habilidades de Dimol. Pero en el campo de las artes marciales no puede compararse con ellos, así que ahora necesita liberarse de estas artes marciales opresivas. Llegó a su escuela y se reunió con el director, quien lo recibió con los brazos abiertos. Obtiene las mejores calificaciones en sus exámenes de ingreso y es un ejemplo para todos los estudiantes de esta escuela. El hombre decidió darle un poco de vino medicinal, lo que inmediatamente llamó la atención del otro hombre. Pero la cuestión era que quería aprender artes marciales poderosas. El director se sorprendió, porque de todas formas iba a ser aceptado en Wadu, pero el chico dijo que quería volverse más fuerte. Él puede ayudarle a conocer a alguien para que He pueda desarrollar sus habilidades. Al día siguiente, el director lo llamó y le dijo que había concertado una reunión para él. El chico no podía creer que la familia Kai estuviera dispuesta a revelarle sus secretos familiares. Poco después, un chico y una chica iban en motocicleta por la carretera a bastante velocidad. De repente, He pasó corriendo junto a ellos, pidiéndole que no se distrajera, ya que debía tener más cuidado. El tipo no solo lo asustó,
sino que también lo sorprendió el hecho de que él mismo estuviera montando una bicicleta rota a la misma velocidad. El hombre aceleró aún más, adelantándolo, declarando que no era digno de estar a su altura, pero decidió usar sus habilidades. Él se abalanzó inmediatamente hacia adelante, mientras el niño y la niña comparaban su bicicleta con un avión. Unos minutos más tarde, el hombre llegó a una enorme mansión y pudo apreciar su belleza. Luego, utilizó el campo magnético de la vida, detectando varios seres poderosos dentro de su línea de visión, uno de los cuales era Tsai. Resultó que su madre le pidió que saliera a saludarlo, tras lo cual ella lo invitó a pasar. Al entrar en la habitación, la niña le dijo a su madre que tenían una visita. Un segundo después, Chin comenzó a bajar las escaleras, saludando a Hee con un tono autoritario. Al contemplar la belleza de aquella mujer, el hombre se sonrojó al instante, comprendiendo por qué el primer ministro estaba encantado con ella. La chica quería decir algo, pero su madre la detuvo porque estaba viendo la retransmisión en directo de la batalla entre ella y Hee. Este chico tiene tanta valía que, incluso si aprueba los exámenes de ingreso a la universidad, seguirá siendo un candidato inesperado. No tiene por qué culparse a sí misma, ya que su hermano menor tiene un talento limitado y no puede heredar el negocio familiar. En su generación, ella es la única que puede hacerse responsable de su familia. Además, es una niña, y muy hermosa, ya que su padre falleció prematuramente y su familia no tiene amo que los mantenga. Si una familia numerosa quiere casarla, no tienen derecho a negarse, así que ella quiere unir a su hija con Hee. Muy buena persona, con un talento excepcional, de origen familiar sencillo y un futuro prometedor. Cuando se conocieron, el hombre hizo una profunda reverencia ante ella y le ofreció un pequeño obsequio. La mujer supo por el director de la escuela que él quería aprender artes marciales avanzadas. Su hija lo llevará al pabellón de artes marciales, ya que está prohibido divulgar este conocimiento fuera de él, y él tiene un día para familiarizarse con él. En lo más profundo del pabellón se guardan 3 tipos de artes marciales, y su capacidad para aprenderlas depende de sus habilidades. Él le dio las gracias a ella y a toda su familia por la oportunidad. Kim se sorprendió de que agradeciera personalmente a toda la familia, pensando que quería hacerles una promesa. Cuanto más lo miraba, más le gustaba, y Hee notó que ella lo miraba de una manera extraña. Tras una breve conversación, Tsai condujo al hombre al pabellón, pero sin mirarlo a los ojos. Decidió preguntarle directamente, lo que hizo que la chica se estremeciera. Sin embargo, decidió provocarla aún más y se acercó, rozando su rostro con su mejilla. Tsai se sonrojó al instante y, con temor, le preguntó por qué se había acercado tanto, a lo que ella solo escuchó risas como respuesta. Tras un par de minutos, se detuvieron ante una puerta de piedra capaz de disipar el poder de ataques de nivel maestro. El tipo pidió permiso para golpearla, lo que sorprendió a la chica, porque debería haber estado encantado con las propiedades de la piedra. Ella notó que el chico usaba su técnica de puñetazos con brillo azul, lo que le trajo recuerdos horribles. Cuando golpeó la puerta con el puño, no pasó nada, lo que visiblemente lo molestó. En el instante en que tocó el muro de piedra, más del 90% de su fuerza fue absorbida. Al entrar, la chica explicó que su arte marcial aquí se divide en movimiento corporal, defensa, entrenamiento horizontal, lucha con espada, etc. En la pequeña habitación de piedra, en la parte más profunda, también necesita pasar la tarjeta para entrar. Pero no podrá comprender las artes marciales en un solo día, y solo podrá aprender un poco. Si quiere aprender, necesita aprender el arte más poderoso, y si no tiene el valor, es más fácil que se vaya a casa. La habitación secreta donde se guardan las artes marciales es lógicamente más segura, y esta piedra de poder negra es extremadamente rara. Para recolectar piedras con las que construir este muro de poder negro, las habían estado recolectando desde la generación de su bisabuelo. La forma de aprender artes marciales no es mirando, sino sintiendo el mensaje que el creador dejó plasmado en ellas. Si no siente esto o las características contradicen el versículo, no puede comenzar a practicar artes marciales. El diablo encarnado le venía como anillo al dedo, porque Hai es el elegido de este arte marcial, enviado por el cielo. Tras abrir la enorme caja fuerte, el hombre se sorprendió al descubrir que el arte marcial de esa familia era una estatua. El niño se sentó junto a la estatua durante un rato, sin comprender del todo lo que tenía que hacer. Esto es lo que se llama el sentimiento del verso militar. Él entró en el mundo de esta rima militar. Tsai le había dicho anteriormente que no solo las estatuas, sino también las pinturas, podían ser portadoras de rimas marciales. Esta era una de las artes misteriosas. Solo los artistas marciales pueden capturar la esencia del guerrero y plasmarla en objetos para transmitirla a las generaciones futuras. La decisión era suya, pero ella no le dijo cómo extraer ninguna información del objeto. Necesitaba sentir la rima de la guerra, y si estaba destinado a sentirla, la sentiría. Si todo estaba predeterminado por el destino, entonces puede permitirse echarse una pequeña siesta. Desde la sala de observación, Tsai se sintió irritado por el comportamiento de Hee. Ahora el tipo no tiene energía de combate ni reacción nuclear, y no puede activar nada.
De repente, una voz que venía de arriba declaró que solo un verdadero hombre podía explorar las artes marciales. Le pidió al chico que demostrara que era un verdadero hombre de hierro. No podía creerlo, porque la persona real que tenía delante parecía una estatua. Cuando llegue la tormenta, cientos de fantasmas vagarán por la noche, y él custodiará este templo en ruinas para él. Si lo consigue, se le otorgará el poder de custodiar la casa, pero si no, enloquecerá porque los fantasmas se lo comerán. Cuando el hombre hizo la señal, una multitud de fantasmas apareció frente a él, con la intención de destruirlo. Utilizó la espada para matar a los espíritus uno por uno. Como era de esperar, las pruebas no permitieron que el guerrero luchara contra cientos de fantasmas sin armas. Los cientos de fantasmas de esta prueba son los espíritus malignos del dueño de la estatua, y este hombre en realidad está atrayendo su propia muerte. Parece que esta vez quien acudió al tribunal es otro necio. Los maestros de artes marciales están empeorando con cada generación. Cada vez tiene que llevarse él mismo los cuerpos, porque casi nadie ha logrado acabar con todos los fantasmas. Uno de los espíritus quiso atacar al hombre por la espalda, pero este lo esquivó sin problemas. Parece que en el mundo espiritual el sistema lo protege automáticamente y lo hace invulnerable a los ataques. Esto significa que tiene un cuerpo dorado invencible en su interior, lo que le ayudará a superar el desafío con facilidad. El hombre no podía creer que aquel chico no se hubiera visto afectado realmente por el universo de la batalla. Al ver la mirada furiosa de la estatua, el chico explicó que simplemente estaba estudiando mucho y practicando con constancia. Dado que podía someter a cientos de fantasmas, el hombre cumplió su promesa y le legó esta herencia. Sin embargo, dependía del hombre si podía aceptarlo o no, tras lo cual la estatua se derrumbó y se formó un pozo debajo de ella. Este pozo contiene la esencia del espíritu dorado que el hombre ha concentrado a lo largo de su vida. Al maestro le costaba creerlo, porque era la primera vez que veía a una persona con una personalidad tan singular. Cuando estaba en la cima de su poder, era un héroe que atravesó una dimensión secreta de rango S. Vivió para usar al demonio encarnado y murió para usarlo, pero a medida que envejecía, su ki y su sangre comenzaron a deteriorarse. Al morir, mezcló su alma, imbuida del espíritu de venganza, con rimas bélicas y las arrojó a la estatua. Aunque los espíritus malignos se han dispersado en este mundo de poemas marciales, todavía no es algo que un simple maestro pueda soportar. Mientras tanto, Tsai se encontraba en la sala de observación acompañada de su madre. La niña no comprendió lo que estaba sucediendo cuando encontró a Hee tirada en el suelo, retorciéndose de dolor. Cuando Hee se durmió, tenía la sonrisa más plácida en el rostro, pero de repente se estremeció y todo su cuerpo empezó a sangrar. Esta es la tercera arte marcial que su abuelo adquirió por accidente en los últimos años de su vida. Ya lo había intentado practicar antes, pero no esperaba que, incluso con su nivel de habilidad, sufriera lesiones internas. La mujer estaba segura de que si él decidía adoptar los poderes de ese arte marcial, no duraría mucho. Entonces, de repente, se dio cuenta con asombro de que estudiar ese arte marcial no era tan emocionante como lo había descrito. La estatua comentó que aquel chico era la persona más talentosa que jamás había visto, y que tal vez podría descubrir la verdad sobre los mundos secretos. Sin embargo, el anciano estaba equivocado, y el chico simplemente hizo trampa durante el juicio. La carne y la sangre fueron capaces de contener al demonio. Su cuerpo era similar al de Shura, aunque sus estadísticas no aumentaron en absoluto. En ese preciso instante, dos chicas se acercaron a él y les contó que había aprendido artes marciales con éxito. Qin no entendía cómo era posible. Aunque tuviera talento, su familia tendría que pasar una semana en el espacio de las rimas de batalla. Otros llaman a Tsai una genio, pero el verdadero genio estaba justo delante de ella. Decidió que no le creían, así que decidió manifestarse. Es un espíritu maligno que obtuvo del mundo de las rimas de batalla, que son similares a los encantamientos del juego que se pueden agregar a su energía de batalla. Tsai creyó oír un aullido, como el aullido de un fantasma. Tal vez era el mismo espíritu maligno del que él había hablado. Al mismo tiempo, Qin lo miró con una expresión cariñosa y preocupada. El hombre se percató de que su hija seguía con ellos y le pidió que se comportara con un poco más de discreción, porque no quería que lo llamaran primer ministro. Como ya dominaba un arte marcial, le ofrecieron aprender los otros dos. Aún tenía un día entero para estudiar. La mujer decidió que su hija era realmente estúpida, porque ella misma había dicho que no quería estar con Hee, pero le ofreció todas las propiedades de la familia. Sin embargo, no era necesario. Un solo libro sobre artes marciales le bastó para asimilar la información. Qin se enteró de que había llegado en bicicleta, así que le ofreció usar su coche para que pudiera volver a casa sano y salvo. Sin embargo, decidió que la motocicleta que encontró de camino era bastante buena. La mujer se sorprendió de que a él le gustara montar en moto, así que decidió regalarle la mejor motocicleta de la colección de su problemático hijo. Mientras tanto, ese mismo hombre se enteró de que su madre había invitado a su yerno a su casa y decidió ir a ver quién era.
Ese tipo que iba en la bicicleta compartida era realmente molesto porque asustó a su nueva novia. Pero en cuanto vio pasar al hombre en su motocicleta, reconoció al mismo ciclista. Más tarde, por la noche en su casa, preparó la cena y los núcleos de los monstruos. La última vez no estaban muy ricos, pero esta vez les añadirá salsa para realzar el sabor. En primer lugar, decidió comerse el núcleo azul, los atributos de su panel, e incluso era posible añadir algo. Anteriormente había utilizado una plantilla humanoide supergigante, pero en comparación con las misteriosas criaturas, seguía siendo demasiado pequeña. Necesitaba ser más grande, así que decidió añadir todos los puntos a la plantilla gigante. Decidió sacrificar el núcleo dorado de un monstruo de segundo nivel, lo que provocó que se produjera una mutación especial en su interior. La mutación implica que se convertirá en una plantilla de monstruo con atributos diferentes, pero esto puede ser beneficioso o perjudicial. Sin embargo, el hombre decidió no pensar en ello y se centró en convertir la bicicleta compartida en una motocicleta. El sistema lo felicitó, ya que se había desbloqueado la plantilla nuclear de rango S. Cuando la plantilla alcanza el 100%, hay un 2% de probabilidad de que se convierta en el universo estelar de Dimola. El nombre por sí solo suena muy potente, pero requiere la plantilla actual para alcanzar el 100%. En ese preciso instante, vio una luz brillante fuera de la ventana y decidió que se había producido algún tipo de ataque terrorista. Mientras tanto, los militares bloquearon todas las salidas del parque, impidiendo que los infractores escaparan. El dueño original del cuerpo era un ermitaño, y sus amigos no lo visitaban, ni tampoco pedía comida ni paquetes a domicilio. Se giró hacia la chica sentada en el alféizar de su ventana, quien solo le dedicó una sonrisa burlona. Inicialmente, ella quería ocultar algo aquí, y por lo tanto manipuló su memoria. Bueno, ya que el hermano menor la reconoció, se vio obligada a hacerlo sufrir. Le pidió que lo olvidara, que aún tenía muchos ahorros, que no podía, que compraría otra casa. En ese mismo instante, la señaló con el dedo, declarando que ya estaba muerta. Mientras tanto, los militares descubrieron al enemigo, que estaba debilitado, y quisieron detenerlo. Se suponía que su compañero debía llevarse el gen dorado de aquí, y él mismo quedaría expuesto al ataque. Dar su vida por todos ellos valió la pena, así que utilizó la técnica prohibida de ignición de sangre. De repente, una chica aterrizó a su lado, y le sorprendió que su traje fuera negro como el carbón, aunque antes había sido blanco. Sin perder tiempo, anunció que había escondido el objeto y que era hora de retirarse, tras lo cual desplegaron una cortina de humo. Cuando se separaron del ejército, descubrió que el nanotraje de la chica ya se había recuperado del impacto. Sin embargo, la bella mujer aún no le explicaba por qué había entrado sin permiso en su casa. Deberían haberse dado cuenta de que el problema era muy serio. Ella quería elegir a un vecino cualquiera, pero al final lo eligió a él, al jefe. No entendían cómo el tipo había podido encontrarlos, pero él podía percibir la radiación nuclear en el cuerpo de la chica. Pero ahora era el momento perfecto para poner a prueba los poderes de la técnica del demonio atado a la carne. Golpeó al tipo con todas sus fuerzas, atravesándole el cuerpo por completo. La chica quedó impresionada por las artes marciales del chico y decidió preguntarle con qué maestro había estudiado. Sin embargo, ella nunca había oído hablar del emperador Guangla y jamás habría imaginado que esa pequeña ciudad estaría llena de maestros ocultos. De repente, el chico derrotado transformó su cuerpo, declarando que era un artista marcial de sexto nivel. Entonces comenzó a avanzar rápidamente hacia He, pero no retrocedió, sino que, por el contrario, sonrió. Mientras tanto, una chica se le acercaba sigilosamente por detrás, ya que su traje tenía un efecto de invisibilidad. Ni siquiera se giró para mirarla, sino que simplemente giró la mano y le disparó un rayo, pidiéndole que no interfiriera. Esto enfureció a su amigo, quien se dio cuenta de que tendría que solucionar el problema él mismo. Mientras sus puños chocaban, notó que la capacidad defensiva de su oponente había aumentado significativamente. Resulta que la apariencia de este tipo puede resistir fácilmente incluso el fuego de un tanque. No solo aumentó su defensa, sino que también aumentó su poder de ataque. Pero esto no le molestó mucho. Al hombre no le importaba lo talentoso que fuera, porque aún así no podía compararse con el poder del rinoceronte de corona de hierro. Pero en ese preciso instante se dio cuenta de que el hombre había desaparecido en algún lugar cuando una nube de polvo se formó frente a él. Entonces se dio la vuelta y miró hacia arriba, encontrándose con un monstruo increíblemente enorme de pie frente a él. El hombre decidió que una bestia demoníaca estaba parada frente a él, sin comprender de dónde podía haber salido. La chica observó conmocionada cómo su compañero era fácilmente golpeado y pisoteado contra el suelo. Se sintió como una idiota cuando se dio cuenta del monstruo que había provocado. La chica se dirigió rápidamente al tejado, tras lo cual saltó hacia adelante para alcanzar la cabeza del monstruo. Ella le envolvió la cabeza con un hilo molecular, cuya resistencia era increíblemente alta. Aunque se ha convertido en un gigante gracias a su técnica, todavía tiene debilidades humanas. Así pues, sin la menor duda, la niña comenzó a tirar del hilo,
cortándole la cabeza al monstruo. Primero, una niña cayó al suelo, y luego una enorme cabeza aterrizó junto a ella. Suspiró aliviada y pensó que lo había logrado, pero de repente la cabeza cobró vida y abrió la boca, acumulando energía en su interior. Después de que He liberara un enorme rayo de energía, su cuerpo volvió a su forma original. Luego se acercó al tipo de la armadura resistente, que también había vuelto a su forma original y ahora sangraba. El tipo pensó que sería justo que quienes matan también estuvieran dispuestos a morir. Sin embargo, el tipo estaba preparado para morir en cualquier momento, pero decidió llevarse al enemigo con él. Pero antes de eso dijo que la chica había escondido el gen dorado en su habitación. Ahora pertenece a He, y será perseguido por su culpa. Al oír las risas desquiciadas, el tipo no pudo soportarlo más y remató a su exhausto oponente con una patada en la cara. La policía llegaría pronto, así que tenía que deshacerse del cuerpo rápidamente. Quizás esta vez las cosas habían ido demasiado lejos. Poco después, ya en casa, le preguntó a su tía cómo había ido el interrogatorio policial. Kim dijo que las cosas no habían estado muy tranquilas últimamente, así que le pidió al chico que guardara silencio. Menos mal que avisó a su tía con antelación. De lo contrario, la policía aseguró que no le habría dejado pasar con su explosión nuclear. También descubrió en su habitación el gen dorado del que ambos habían hablado. Ya había visto ese símbolo antes. Estaba en el archivo de Prometeo que le había dado el hombre de Wadu. Parece que estos dos robaron el objeto del pájaro láser y fueron perseguidos mientras escapaban. Decidió que era hora de mudarse y que esa noche pasaría la noche en un hotel para decidirlo todo allí. Mientras tanto, en la dimensión secreta de clase B, los guerreros comentaban su botín. De repente, la chica se estremeció y llamó al capitán, diciéndole que algo andaba mal. Una enorme multitud de monstruos avanzaba hacia ellos, y además, una enorme bestia de 5º nivel caminaba hacia ellos. Los guerreros inmediatamente comenzaron a huir presas del pánico, porque comprendieron que incluso juntos no podrían hacerles frente. El monstruo simplemente los observó durante un rato, cuando de repente dejó escapar un fuerte rugido. La onda sonora fue suficiente para levantar el aire, y enormes rocas comenzaron a caer directamente sobre la gente. Uno de ellos agarró la radio e intentó pedir ayuda urgente. Pero cuando le respondieron, el niño ya no pudo hablar, pues una enorme roca lo aplastó. Mientras tanto, el monstruo dio la orden a sus hermanos de avanzar hacia el portal. Al mismo tiempo, la gente que se encontraba en tierra escuchó noticias de que una enorme bestia se dirigía hacia la ciudad. Solo tenían 20 minutos para evacuar, pero el gobierno también pidió a todos que mantuvieran la calma. Actualmente los trenes están destinados únicamente a niños y estudiantes. Los niños son el futuro de la ciudad, y si la ciudad cae, ellos deben sobrevivir. Mientras tanto, la alcaldía también estaba sumida en el caos, ya que nadie esperaba semejante desastre. Incluso las ciudades que no sufren invasiones de bestias están construyendo defensas, y nadie acudirá en su ayuda. Juan decidió averiguar sobre Huadu y si podían enviar al menos a un gran maestro. Sin embargo, la ciudad vecina estaba sufriendo un brote de una enfermedad de clase S, por lo que todos fueron enviados allí. No tenían tiempo que perder. La batalla por la ciudad había comenzado hacía mucho tiempo y solo podían confiar en sí mismos. Mientras tanto, He entrenaba con su amigo, practicando combate cuerpo a cuerpo. Intercambiaron golpes, pero ninguno de los dos se causó heridas graves. El chico aprendió la nueva técnica en tan solo un mes, lo que sorprendió notablemente a su amigo. De repente oyeron un estruendo y se dieron cuenta de que algo había ocurrido en la ciudad. Entonces el hombre sacó su teléfono, donde todas las noticias informaban sobre el desastre inminente. Todas las personas fueron evacuadas, pero He se vio obligado a quedarse atrás. Con sus habilidades, sin duda debía luchar. Sin embargo, ya estaba cargado y preparado, y una sonrisa demente apareció en su rostro. Mientras tanto, Tsai le dijo a su madre que quería unirse al grupo de protección, pero su madre se opuso. La mujer intentó explicar que solo un gran maestro podía detener a una bestia de clase soberano. También agregó que la vida de la niña no le pertenece solo a ella, sino a toda la familia. Tsai concluyó entonces que una familia de guerreros que no podía luchar contra monstruos no merecía sobrevivir. Cuando la chica se marchó, Chin informó a su subordinado de que iban a abandonar la ciudad. La mujer preguntó qué pasaría con He después de escuchar la orden de enviarle un mensaje. Al cabo de un tiempo, miles de guerreros se congregaron en la grieta, incluso ancianos, que accedieron a luchar. Uno de ellos tenía 60 años y debía evacuar con su nieta, pero decidió unirse a la lucha. Cuando vieron a los monstruos, fueron los primeros en lanzarse hacia adelante para impedir que rompieran las defensas. Mientras tanto, los militares permanecían en la última línea de defensa, a la espera de la señal. El alcalde señaló que el 60% de los guerreros habían entrado en la dimensión secreta para repeler el ataque enemigo. Al cabo de un rato, Juan vio delante de él a un hombre que había regresado del campo de batalla y estaba sangrando. Durante la batalla, perdió un brazo,
pero logró llegar hasta el alcalde y entregarle una memoria USB que contenía todos los datos sobre las batallas de las unidades de vanguardia. El hombre decidió preguntar dónde estaban los demás, pero le dijeron que todos habían muerto. Al final, incluso los mejores entre ellos fueron aplastados, y no quedó nada, ni siquiera sus cuerpos. El mono negro les tendió una trampa. Si lo hubieran pensado bien, miles de ellos habrían podido escapar con vida. En ese preciso instante, una enorme roca apareció del portal y se dirigió hacia el edificio, destruyéndolo. Los fragmentos de la casa cayeron inmediatamente al suelo, donde se encontraban minas antitanque, que explotaron. Fue un ataque proveniente de una dimensión secreta, y lo único que pudieron hacer fue luchar contra los monstruos. Juan se sorprendió de que no enviaran a la bestia y los provocaran para que atacaran utilizando tácticas propias de los humanos. De repente, una segunda oleada de piedras salió del portal y comenzó a destruir la ciudad. El ejército hizo todo lo posible por impedir que los proyectiles alcanzaran su objetivo. Pero junto con las rocas, aparecieron varios monstruos del portal que la gente común no podía controlar. La decapitación del primer soldado fue una señal para que el resto de los monstruos avanzaran y destruyeran todo a su paso. Las estacas de piedra los atravesaron como artillería y destruyeron su línea defensiva. Mientras tanto, el monstruo estaba seguro de que la gente no podría resistir mucho tiempo. Sus monstruos destruirán todo hasta que no quede ni una sola piedra sobre la tierra. En ese momento, él ya había llegado al lugar designado, sin saber en qué se convertiría la ciudad después de ese día. Este tipo creció en este pueblo y no permitirá que un grupo de monstruos arruine la buena vida por la que ha luchado. Inmediatamente transformó su cuerpo y saltó del tejado, dirigiéndose hacia el punto más caliente. Mientras tanto, el resto de los soldados luchaban desesperadamente e intentaban no desanimarse junto con sus compañeros. La chica se dio cuenta de que uno de los chicos se estaba jactando de sí mismo después de un par de asesinatos y, muy seriamente, se autodenominaba el número 1 de la ciudad. Entonces Joe, que había derrotado él solo a la bestia de tercer nivel, se acercó a ellos. Se dio cuenta de que sus padres también estaban peleando, así que ellos, como niños, no podían permitirse el lujo de huir. De repente, uno de los guerreros señaló detrás del hombre y, al darse la vuelta, vio una enorme máquina que volaba directamente hacia él. Zoe reaccionó al instante y desenvainó su espada, partiendo el coche por la mitad. En ese preciso instante, la chica divisó una bestia de clase señor que se dirigía hacia ellos. Uno de sus compañeros le pidió que se calmara, porque no se trataba de una nave de clase señor, y su tamaño y aura no eran tan grandes. Sin embargo, esto no los salvó del problema, ya que el monstruo les lanzó un golpe con su enorme mano. Pero de repente, una poderosa energía le golpeó en el pecho, lanzándolo hacia atrás. La gente se fijó en He, que estaba allí de pie con una sonrisa en la cara, declarando que era hora de ir al dentista. El monstruo se quedó atónito cuando el tipo le abrió la boca sin ningún problema y miró dentro. Acto seguido, utilizó su aliento para disparar un rayo de energía directamente contra la enorme bestia. Las personas que lo observaban pensaron al principio que dos monstruos estaban luchando entre sí, pero Joe les aseguró que era un humano quien luchaba contra él. He lo confirmó, concluyendo que la ciudad simplemente tendría que superarlo. Al percatarse de la presencia de su compañero, decidió dejarle esa zona a él, mientras que él mismo iría a ayudar a los demás. El niño se elevó en el aire para abarcar una zona más amplia y ver quién necesitaba más ayuda. Gracias a su habilidad, descubrió por qué las fuerzas especiales no habían podido hacer frente al enorme mamut. Desesperaron al darse cuenta de que las armas eran inútiles y que ahora lo único que podían hacer era entablar un combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, el monstruo no les dio ni una sola oportunidad, y para colmo, aparecieron monstruos voladores. No podían permitirse el lujo de retirarse, porque eran soldados, y sus muertes ayudarían a ganar tiempo para la evacuación de la población civil. De repente, las fuerzas especiales notaron la presencia de algunos espíritus a su alrededor y decidieron que un maestro de artes marciales había llegado para visitarlos. Se deshizo rápidamente de los pequeños monstruos y atravesó el cráneo de un enorme mamut con un rayo de energía nuclear. Acto seguido, voló directamente hacia tierra para encargarse personalmente de los monstruos restantes. Al otro lado del frente, los guerreros se sorprendieron al notar que los monstruos habían decidido trasladarse a otro lugar. Le informaron de que había sido él quien los había provocado, y que los animales se dirigían hacia él desde todas direcciones. El hombre llegó a la conclusión de que no podían dejarlo luchar solo, ya que aún era un niño, pero también la última esperanza de la ciudad. Luego corrió hacia adelante, ordenándoles que alcanzaran al mayor número posible de monstruos para proteger a su máximo goleador. Todos los guerreros se enfrascaron inmediatamente en una feroz batalla, intentando matar a tantos monstruos como fuera posible. Debían ayudarlo con todas sus fuerzas, confiando en que la humanidad prevalecería. Uno de los enormes monstruos tomó impulso para atacar la ciudad con sus cuernos, pero inmediatamente se topó con un muro creado por Juan en su camino. El hombre confiaba en que esto detendría a la bestia,
Necesitaban destruir la fuerza subversiva para poner fin a su avance. De repente, uno de los monstruos se dirigió hacia la muralla para llegar hasta el alcalde de la ciudad. Sin embargo, el hombre estaba preparado para esto y utilizó esa habilidad para destruir al enemigo cuando éste se acercaba demasiado. Al girar la cabeza, Juan observó con horror un monstruo de tamaño increíble. Era del tamaño de una montaña y no menos que un señor de cuarto nivel. Si la montaña soberana entra en el campo, el mono debe ponerse nervioso. El hombre no tuvo más remedio que usar su habilidad más poderosa, reunir la energía de la ciudad. Una enorme esfera apareció sobre los edificios, absorbiendo todo lo que encontraba a su paso como un agujero negro. Juan sabía que el monstruo estaba usando ataques aéreos y decidió aprovecharse de ello. El monstruo cayó en la provocación, lo que permitió al hombre liberar un enorme flujo de energía en su dirección. Pero cuando el ataque terminó, el monstruo solo sufrió un pequeño rasguño y aulló de dolor. En ese momento, unas enormes púas comenzaron a crecer bajo tierra, impidiendo que el monstruo avanzara. Juan tuvo suerte de haber logrado crear estas montañas, porque las cosas habrían sido muy malas si no lo hubiera hecho a tiempo. Si el monstruo hubiera entrado por completo en la ciudad, el alcalde difícilmente habría podido debilitarlo. Sin embargo, ahora todo era diferente, y podía usar sus habilidades al máximo, envolviendo el cuerpo del monstruo. En ese preciso instante, comenzaron a aparecer enormes púas de piedra en su cuerpo. El alcalde no se sorprendió por este suceso, ya que sabía que esta bestia era de un nivel demasiado alto. De repente sintió un monstruo detrás de él, que lo emboscó y lo agarró por la cabeza. Para su sorpresa, el mono le preguntó qué estaba haciendo con su montura. Juan no esperaba que ese mono rojo sangre se escondiera dentro de la estaca de piedra. La bestia entonces pisoteó al hombre contra el suelo para demostrar a la humanidad lo indefensos que eran ante él. Al mirar su pata humeante, el mono notó que la explosión había sido bastante brillante. El monstruo estaba seguro de que no quedaban maestros de artes marciales en la ciudad, y que ahora podía matar a cualquiera sin excepción. Juan seguía vivo, y entonces decidió usar su as bajo la manga creando una enorme serpiente sobre sí mismo. El mono se sorprendió gratamente al ver cómo este hombre se aferraba a la vida. En este campo de batalla, ya no sabía lo que era un enemigo mortal, y todo era un juego diseñado para sumir a la humanidad en la desesperación. El monstruo disfrutaba del lugar donde los más fuertes se encontraban ahora desesperados, con rostros que irradiaban miedo. El ataque de Juan no funcionó. Fue lo suficientemente fuerte, pero lento, por eso el monstruo logró regresar. Tras alcanzar al hombre, declaró que no soportaba que criaturas inferiores lo miraran a los ojos. El alcalde no tuvo tiempo de reaccionar, por lo que recibió un golpe bastante fuerte. A pesar de su inercia, logró aterrizar de pie, aunque el suelo frente a él se había hundido notablemente. El mono se creía muy listo, pero al final estaba equivocado, porque no era más que un monstruo arrogante. Y en ese preciso instante, el hombre recurrió a otra habilidad, con la que logró inmovilizar al monstruo que tenía delante. Entonces el tornado comenzó a engullir a la bestia, arrastrándola bajo tierra como si fuera un remolino. La mona se sorprendió con este plan, porque estaba segura de que Juan no sería capaz de mantenerla bajo tierra por mucho tiempo. No puede mantenerlo sellado para siempre, y una vez que la bestia escape, destrozará a todos. Sin embargo, esto no era un plan B. De hecho, es un himno de la humanidad, un himno de valentía. El monstruo se tensó visiblemente, tratando de comprender qué estaba haciendo aquel hombre. Juan llevaba mucho tiempo preparado para esta guerra, y por lo tanto, se implantó una ojiva nuclear en el corazón. El monstruo estaba seguro de que estaba mintiendo, porque nadie en su sano juicio haría tal cosa. Pero el hombre simplemente sonrió, explicando que nunca había planeado llegar tan lejos, pero que él era el alcalde de esa ciudad. Al comienzo de su mandato, prometió a todos los ciudadanos que defendería esta ciudad incluso a costa de su propia vida. Y ahora podrá cumplir su promesa haciéndose explotar junto con la ciudad y una parte considerable de ella. A uno de los guerreros le dijeron que la nube en forma de hongo parecía una lápida. Enseguida adivinaron lo que eso significaba y rompieron a llorar al despedirse, rindiendo homenaje a su alcalde. Todos los artistas marciales que ayudaron a evacuar a la gente se detuvieron para guardar un minuto de silencio en memoria del alcalde. En el mismo lugar de la explosión, se formó un enorme cráter que aún estaba cubierto de llamas en su interior. Del enorme mono solo quedaba un esqueleto, pero de repente apareció sobre él una esfera que le devolvió la vida. El esqueleto comenzó inmediatamente a desarrollar músculos y terminaciones nerviosas, devolviendo la vida al monstruo. Prometió que mataría a todos los habitantes de esta ciudad y torturaría a cada persona de la manera más cruel. Pero ahora debe regresar, y tan pronto como se recupere, arrasará este lugar hasta los cimientos con su sangre y su ki. Pero justo cuando decidió marcharse, una voz a sus espaldas le preguntó a dónde iba. Al girar la cabeza, reconoció al hombre que ya recordabas. Él es una de las principales amenazas de esta invasión. He dijo que finalmente lo había encontrado, pero que era una lástima que llegara un poco tarde.
En ese mismo instante, se movió bruscamente de su lugar y atacó al enemigo rebelde. Sin embargo, el mono pensó que era estúpido, que en lugar de esconderse cantaba, y se plantó arrogantemente delante de él. Si el monstruo escapa, su minibomba nuclear no podrá alcanzarlo, pero el tipo puede intentar acabar con él definitivamente. En ese preciso instante, se transformó en un gigante, liberando una enorme cantidad de radiación nuclear. Las personas que observaban desde lejos no entendían de dónde provenía la otra enorme explosión. Sin embargo, incluso después de esta explosión, el monstruo seguía vivo, aunque su cuerpo estaba notablemente debilitado. Lo llamó monstruo, mirando al enorme titán que tenía delante. Era una bestia aún más grande que él. Ni siquiera la mayoría de las bestias de rango rey tenían un aura como la de ese tipo. Sin embargo, ni siquiera se atrevió a compararse con ellos, tras lo cual señaló al monstruo con una enorme pata. Sin embargo, el monstruo sobrevivió incluso a este ataque y ordenó que nadie se atreviera a subestimar al monarca. Después de eso, sus puños chocaron, creando una enorme onda expansiva, y el mono siguió siendo una bestia de primera clase hasta el final. En modo titán, la condición física del tipo superaba los 30 puntos en la escala de control completa. Sin embargo, no pudo superarlo por completo, y el monstruo de alguna manera logró herirle el brazo. El monarca no podía creerlo, porque había usado toda su fuerza en el último golpe, pero el muchacho ya se había curado la mano. Entonces se dio cuenta de que no podía ganar y echó a correr, gritando a todo pulmón. Pero no importaba lo lejos que corriera. Él siempre estaba a su lado, haciendo que el monstruo temblara de miedo. El tipo dijo que no merecía vivir después de haber matado al querido alcalde de la ciudad. Acto seguido, liberó un rayo de energía nuclear que destruyó por completo cada partícula del cuerpo del monstruo. El mono se metió bajo tierra y fingió estar muerto. Pero si hace esto, significa que tiene miedo de ser descubierto. Ha sufrido heridas sin precedentes, y esta es la mejor oportunidad para matarlo. Pero estas bestias pueden ocultar completamente su presencia. Si lo hubiera descubierto antes, el alcalde podría haber sobrevivido, pero ahora está gravemente herido, e incluso aunque esté oculto, sigue percibiendo cualquier rastro de vida. En ese preciso instante, He descubrió un mono que intentaba escapar bajo tierra. Disparó un rayo de energía nuclear a lo largo del suelo, expulsando al monstruo de la tierra. La bestia no tuvo tiempo de hacer mucho, porque ya sentía que la entrada a su dimensión estaba en algún lugar cercano. Sin embargo, ese era el precio de la profanación, y el muchacho estaba dispuesto a hacerle lamentar su muerte. Pero para su sorpresa, el monstruo seguía en pie, y le pidió al hombre que no tentara a la suerte. Estaba dispuesto a consumir toda la energía restante de su núcleo mágico y arrastrar al chico al infierno. En ese preciso instante, el mono se apresuró a atacar para acortar la distancia lo máximo posible. He comentó con una sonrisa que, a pesar de su ataque desesperado, allí era donde el monstruo encontraría su fin. De repente, el hombre sintió un terrible dolor de cabeza y todo a su alrededor comenzó a dar vueltas. Se dio cuenta de que se trataba de un ataque psíquico y, al regresar, vio cientos de miles de manos humanas en el suelo. Arrastraban el cuerpo del mono sobre sus espaldas y, de repente, comenzaron a brotar directamente de los dedos del titán. Esas manos le sujetaron el cuerpo, por eso el hombre no podía moverse. Sin embargo, algo tan insignificante no pudo detenerlo, así que liberó energía nuclear, quemándole todas las manos que tenía en el cuerpo. Mientras tanto, el mono casi había llegado al portal que conducía a su dimensión. Pero al percatarse de la presencia del titán, ordenó inmediatamente a sus hombres que se dieran prisa. De repente, unas manos comenzaron a arrastrar hacia él una cabeza fea, que tarareaba una canción y ocultaba sus ojos. No entendía qué demonios era aquello y supuso que se trataba de otra bestia mágica. Con semejantes poderes aterradores, él también debería ser un maestro, pero su verdadera forma aún no se ha manifestado. De repente, el misterioso monstruo abrió los ojos y lanzó un chillido agudo, creando una onda sonora. El grito bloqueó la audición del gigante, pero aquel escalofriante alarido aún llegó a su mente. Ha matado a mucha gente y ahora solo quiere irse. Pero el otro no se lo permite. No se le ocurría nada mejor que hacer que abandonar el cuerpo del gigante. Luego le ofreció al monstruo un plato especial de su ciudad natal, una bomba nuclear, con la esperanza de que le gustara. El cuerpo del gigante comenzó inmediatamente a emitir una energía increíble, capaz de asustar al monstruo que gritaba. Tras esto, se escuchó otra explosión nuclear, varias veces más fuerte que la anterior. Quienes observaron esto inicialmente pensaron que el plan del alcalde, después de todo, había funcionado. Finalmente, el mono negro fue destruido por una explosión nuclear, que detuvo el flujo de animales a través de la grieta secreta en la ciudad. Los artistas marciales de la ciudad iniciaron una purga de las bestias que vagaban por ella. El asedio duró día y noche hasta que todas las bestias fueron abatidas. El asedio se ganó, pero el pueblo pagó un precio muy alto. Casi el 80% de los combatientes y soldados resultaron muertos o heridos.
En ese momento, Hee yacía en el lugar de la explosión nuclear anterior que el alcalde había provocado. Durante todo ese tiempo permaneció inconsciente, porque había concentrado toda su energía en provocar una explosión nuclear del gigante. Pero el lugar ya estaba saturado de radiación nuclear y energía de fisión residual, así que era como si se recargara allí. La batalla fue brutal. El alcalde se lanzó a la refriega, atrajo al mono a la zona de la explosión y lo destruyó. Gracias a esto, el tipo pudo aprovechar la ventaja de jugar en casa en la zona de la explosión nuclear y autodestruirse continuamente. Aunque su plantilla de monstruo infinito sea poderosa, aún no se puede comparar con una bestia de clase Señor Supremo. Con el tiempo suficiente, habría alcanzado la cima del poder de combate. Pero esta rebelión secreta no le dejó tiempo para crecer. No sabe cuándo se abrirá el próximo sorteo de patrones, ni si serán raros. Así que debe darse prisa y reunir los núcleos mágicos. También necesita comprender el extraordinario sistema del artista marcial. Un mes después del asedio de la ciudad, se erigió un monumento al alcalde en la plaza. 18 ciudades de todo el país fueron atacadas por hordas de bestias, y 12 ciudades cayeron por completo. Entre ellos, la ciudad de Guangshan vio un reino de clase S, rodeado por una niebla gris opaca. La Organización Nacional de Artes Marciales envió a 30 guerreros y 5 grandes maestros para investigar. Sin embargo, el artista marcial más fuerte fue detenido en la frontera del reino secreto y salió de allí 8 horas después gravemente herido. Si ni siquiera una persona así pudiera hacer frente a la situación, entonces la humanidad se enfrenta a una amenaza inminente. Cuando el hombre llamó a Qin, ella supuso que quería aprender las 2 artes marciales que aún conservaba su familia. Sin embargo, tenía otra petición. Quiere comprar núcleos mágicos de alta calidad, idealmente azules o morados. La mujer se percató de lo grandiosas que eran sus ambiciones, y entonces le preguntó qué podía ofrecerle a cambio. En la ceremonia de ingreso de Wadu siempre hay un examen, y él puede unirse a Kai para ayudarla a ganar el primer lugar. Qin decidió que aquel chico estaba subestimando a los demás estudiantes, porque su familia siempre obtenía resultados mediocres, pero nunca el primer puesto. Pero Hee sabía que la mujer ya había decidido confiarle a ese hombre la reconstrucción de su familia, e incluso estaba dispuesto a firmar un recibo. Esta afirmación divirtió a Qin, quien decidió ayudar al chico esta vez. Al día siguiente, una multitud de fans recibió al hombre cerca del hospital central. Todos querían conseguir su autógrafo, darle un regalo o agregarlo a una aplicación de chat. El tipo no esperaba ser tan popular, pero vino aquí por otra razón importante. Al entrar en la habitación de su amigo, comenzó a burlarse de él, porque tenía el cuerpo completamente vendado. En ese preciso instante, se encontró con otro hombre que estaba cerca, pero Hee no lo reconoció. Era Luo, su primer rival en la ronda clasificatoria, a quien ya había olvidado. El hombre pidió que no lo miraran así, aunque le faltaba una pierna. No se desesperó. Admiraba el coraje de Luo, ya que él mismo había perdido una pierna defendiendo la ciudad. En ese preciso instante, alguien llamó a Hee, porque últimamente había estado recibiendo muchas llamadas molestas. Pero en cuanto el hombre guardó el teléfono en el bolsillo, el molesto tono de llamada volvió a sonar. Al principio colgó, pero cuando decidió contestar, su director le preguntó severamente por qué había bloqueado al hombre de Wadu. Apartando el teléfono de su oído, el hombre declaró que lo entendía todo, solo para terminar la conversación lo más rápido posible. Tras contactar con alguien de la universidad, le informó a He de que Wadu abriría un mes antes y que un tren especial lo recogería en 3 días. En ese mismo instante, Zhou también llamó a la persona de la universidad para informarle de lo mismo. En un departamento, 3 personas, a excepción de Luo, son estudiantes excelentes. Parece que él no debería estar acostado en la cama. Su lugar está debajo de ella. Pensó que, antes de presentar su informe, tenía una cosa más importante que hacer. Varios días después, en el lugar de la explosión nuclear, una nube de polvo se elevó al cielo, cubriendo kilómetros de terreno con una espesa capa de ceniza. Allí estaba él, recuperándose hasta que los rayos del sol se abrieron paso entre las nubes. Tras la batalla con el mono, el patrón de sincronización aumentó en un 1,5%, lo cual es extremadamente alto. Si a esto le sumamos la radiación nuclear residual y la energía de la fisión atómica, podemos crear un verdadero santuario para objetivos en crecimiento. 3 días de entrenamiento habían mejorado su sincronización en otros 6 puntos, pero ahora tenía que irse. Se dirigió hacia el tren, que tenía previsto partir hacia la estación de Huadu en 5 minutos. Zhou ya estaba en la estación con su maleta, buscando a alguien a lo lejos. En ese preciso instante, vio un destello en la nube, y un momento después aterrizó junto a él. Cuando la gente lo veía, lo reconocían de inmediato y comenzaban a admirar su fuerza. Poseía un aura aterradora. Ni siquiera un maestro de alto nivel podría resistirse a él. Su notó que se había vuelto más fuerte y le disgustó un poco tener que abandonar su ciudad natal. Esta fue su primera parada después del cruce y también su punto de partida. Pocos minutos después ya estaban en un tren que circulaba a gran velocidad.
Se levantó de su asiento y miró a los demás pasajeros, mientras Joe le pedía que se lo tomara más en serio. Este tren utiliza los diseños y materiales más avanzados, capaces de soportar fácilmente fuerzas de impacto de varios miles de toneladas. Utilizando su intuición, descubrió a varias personas fuertes, pero solo 5 pudieron sobrevivir a sus manos. De repente, el altavoz anunció el primer nivel de alerta, ya que el tren estaba siendo atacado. Mientras los profesores llevaban a cabo su investigación, los estudiantes tenían prohibido salir de sus compartimentos y participar en combates con el enemigo. Los estudiantes no podían creer que esto fuera posible, porque ¿a quién se le ocurriría atacar el tren de Wadu? Sin embargo, He simplemente se recostó en su silla, relajado, después de haber entrenado duro durante 3 días. Quería echarse una siesta para recuperarse, pero de repente se puso de pie y decidió averiguar qué estaba pasando allí. Se encontró con un hombre que le dijo que los enemigos ya habían capturado las 3 primeras secciones y que podían trasladar a la gente a un espacio separado. Los maestros que los protegían, casi todos muertos o heridos, colaboraron para expulsarlo de la zona y advertirles. Sin embargo, el primero de los estudiantes que pidió que le proporcionaran pruebas de que esto no era una enseñanza, debería haber visto las placas de identificación de los profesores o de los supervivientes heridos, preguntándose por qué él era el único que había salido con vida. El resto de los estudiantes estuvieron de acuerdo con él y dejaron que el tipo enorme fuera primero. El profesor advirtió a los alumnos que no fueran allí, pero ellos quisieron comprobarlo todo por sí mismos. El estudiante sintió la sensación del campo de la vida con la cabeza de león, mientras que el maestro lo reconoció. Tsai le mostró su foto y le dijo que lo encontrara, y le advirtiera que bajo ninguna circunstancia entrara en los compartimentos delanteros. La propia chica recibió un fuerte golpe al defenderlo. Estas personas estaban decididas a matar. Él no podía detenerlas, pero le prometió a Tsai que cuidaría de He. En ese preciso instante, el tipo le golpeó en la cabeza, declarando amenazadoramente que ella ni siquiera había muerto todavía, y que ya estaba hablando de su último deseo. Sin embargo, el hombre dijo que se lo había prometido a sus padres y, por lo tanto, se quedó parado frente a la entrada, sin querer dejar pasar al tipo. Al ver su lamentable aspecto, no podía comprender cómo había llegado hasta Wadu. En ese preciso instante, Joe desenvainó su espada y la apuntó hacia el maestro que intentaba salvar a He. Sin embargo, el chico ya había oído suficiente, tras lo cual le dio un puñetazo al hombre en el estómago. El profesor se dio cuenta de que no podría resistirse, mientras que el chico se disculpó y decidió darse prisa. Sin perder tiempo, los 2 hombres corrieron hacia el tercer compartimento. Allí descubrieron un portal, una entrada independiente al espacio que el profesor había mencionado. Pero antes de ir él mismo, el tipo agarró la maleta más cercana y la arrojó al portal. No hubo respuesta, ni siquiera un sonido, ni siquiera su campo vital pudo detectar energía alguna en su interior. Ahora venían muchos estudiantes de primer año, parecía que ya habían ingresado, así que decidió seguirlos. En el interior, se sorprendió al encontrar una escalera que conducía a una luz en medio del espacio. También notó algo extraño, porque entraron junto con Joe, pero su compañero no estaba por ninguna parte. Al llegar a la salida, se encontró en medio de una ciudad en ruinas, y su aura no funcionaba, como si el lugar estuviera bloqueando sus poderes. Sin embargo, el método antiguo funcionaría de todos modos, así que pidió que no jugaran a juegos de fantasmas con él. Creando una enorme esfera de energía nuclear, alzó la mano hacia arriba, provocando una poderosa explosión que se elevó hacia el cielo. Los estudiantes, que se habían refugiado en los edificios, observaron una enorme explosión y se preguntaron quién podría haberla provocado. Tsai se sentó exhausto y no intentó comprender por qué había venido después de todo. Desde la azotea del edificio, el chico se percató de que había atraído la atención no solo de sus compañeros de clase, sino también de sus enemigos. Un hombre con una máscara de cerdo salió a su encuentro, sosteniendo una enorme espada atada a una cadena. Inmediatamente se abalanzó sobre él, queriendo quitarle la máscara para descubrir su rostro. El golpe fue bastante fuerte, pero recibió el impacto nuclear de lleno y salió ileso. En ese preciso instante, el hombre se clavó la espada en el estómago, pero no notó ninguna molestia. Podía bloquear la hoja solo con sus músculos. Su fuerza no era mucha, pero el arma era claramente extraña, como si ignorara la defensa. De repente, agarró al cerdo por la cabeza y le abrió la boca de par en par, usando su aliento. Un instante después, ya sostenía su cabeza, separada de su cuerpo, pero su estómago aún estaba atravesado por la espada. De repente, descubrió un colgante en la boca del cerdo, suponiendo que se trataba de una prueba de Wadu. Matar monstruos para obtener botín. El arma de este hombre fue potenciada por el aura de un maestro de alto nivel, lo que la hizo increíblemente poderosa. Entonces decidió perseguir al resto de los hombres enmascarados y quitarles sus colgantes, cuando de repente sintió una flecha que se acercaba por detrás. Utilizó una de sus técnicas para atraparla en pleno vuelo, al percatarse de la presencia de otro oponente con ballestas.
El tipo quería acercarse a él, pero el hombre empezó a disparar ballestas sin parar. Los proyectiles eran tan rápidos y repentinos que He no tuvo tiempo de esquivarlos y fue alcanzado por varias flechas. Pero esto solo provocó una sonrisa en el rostro del tipo, porque era imposible matarlo así como así, tras lo cual se transformó en un gigante. Los estudiantes, que observaban desde lejos, no entendían por qué el edificio comenzaba a derrumbarse. Quería ver quién era ese tipo que casi lo empalaba como a un kebab. Era un hombre con una máscara de conejo, que sostenía una lanza larga en la mano. El tipo quería darle una patada, pero él saltó hacia atrás y voló por encima de él, intentando atacarlo con una lanza. El arma casi alcanzó la cara del hombre, pero de repente apareció un muro de hielo frente a él, bloqueando el golpe. Estuvo a punto de suceder, pero Chow pidió dejar el conejo con él. El hombre quiso abalanzarse, pero la punta de su arma se cubrió inmediatamente de hielo. El chico usó su poder para crear una explosión en el extremo del arma, lanzando así al enemigo lejos. Hace unos minutos, la mujer que estaba observando al hombre no entendía por qué se había hecho tanto silencio ni si él había muerto. El tipo que vino y dispersó los cielos era demasiado alto. Probablemente era un estudiante local que había ingresado en Huadu. Pero también escuchó que otros estudiantes habían comenzado a buscar personas enmascaradas. Su interlocutor sugirió que ese tipo debía ser uno de ellos, pero ella lo corrigió, porque He no estaba en la lista de los mejores. De repente divisaron un enorme rayo que atravesaba el cielo. El hombre no entendía qué era ese rayo absurdo, pero la mujer no sabía qué responderle. Los estudiantes que observaron esto se dieron cuenta de que ese estilo no se correspondía con los métodos de los hombres enmascarados y que probablemente se trataba de una técnica de principiante. En ese momento, el tipo con la cabeza de león derrotó a otro tipo que llevaba una máscara de caballo. Ya poseía varios colgantes obtenidos en batalla, por lo que decidió acercarse al recién llegado. Si los enmascarados organizan esto con la ayuda de los 12 animales del zodiaco, entonces solo quedan colgantes con los símbolos del cerdo, el conejo, el gallo, el tigre y el dragón. Y el mayor problema es el dragón, que será el oponente más fuerte. Probablemente esté al nivel de un jefe final, y la lucha contra él será un verdadero desafío. Y cuando consiguieron tantos colgantes, el juego empezó a acercarse a la ronda final. Si no pueden ganar, solo les queda esperar lo mejor de los demás. Mientras tanto, después de la batalla, Zhou preguntó por los colgantes, y él le contó todo. Ahora tenían que dar caza al resto de los hombres enmascarados, pero uno de ellos, el que había disparado al tipo, logró escapar. Sin embargo, su flecha lo hirió, y con su ayuda podrá encontrar su paradero. Tras caminar un buen trecho, descubrieron rastros de una batalla reciente. Su pensó que no podían haber ido muy lejos, cuando de repente sintió a alguien muy cerca. Sacó su espada y dirigió las púas de hielo en una dirección determinada, rompiendo la invisibilidad de la chica. El tipo estaba seguro de que quienes se esconden en las sombras siempre traman algo malo. En ese preciso instante, la amiga de la chica le pidió que se apartara, utilizando la técnica genética del cuerpo de combate del dragón de fuego. Chen concluyó que si hubieran encontrado a Lucy, su camuflaje óptico era demasiado débil. Zhou pensó que le estaban tendiendo una emboscada, pero en realidad solo habían matado al tipo de la máscara de pollo. Luego se escondieron aquí para atraer a más personas enmascaradas, pero él no le creyó y la agarró por el cuello. Lucy no podía creer que incluso su clon hubiera quedado al descubierto, pensando que ese tipo tenía ciertas habilidades. Entonces Chen decidió que era su turno, inhaló el humo de su cigarrillo e infló las mejillas hasta alcanzar tamaños sin precedentes. Luego, lanzó una enorme nube de humo hacia él, quien inmediatamente decidió apartarse de un salto. Lucy le dijo que no pensara en escapar, y luego usó su habilidad para cortar el viento. Pero eso no fue todo. Chen prendió fuego a todo el humo, envolviendo una gran área en llamas. No le importaba que el tipo fuera fuerte, porque al final resultó no ser rival para él. Pero cuando la nube de humo se disipó, He preguntó de qué se reían. Chen no podía creer que un simple aplauso fuera suficiente para dispersar su nube de fuego. Antes de que pudiera decir eso, un tipo le propinó un puñetazo en la cara. Lucy se dio cuenta de que, en ese momento, no poseían ninguna técnica que pudiera elevarlos al rango de guerreros. Estaba tan concentrada en He que se olvidó por completo de Chow, quien le había envuelto las piernas en hielo. Incluso después de aliarse con Chen, no pudieron derrotar a uno, y mucho menos a dos. Ya no tenía sentido que siguiera luchando, porque sus posibilidades de ganar se reducían rápidamente a cero. Tras salir del hielo, decidió huir, pero He la agarró con fuerza de la pierna y la empujó boca abajo contra el suelo. Quería acabar con ella de una vez por todas, pero ella logró liberarse y siguió corriendo, creando clones. Entonces él liberó a sus espíritus, los cuales comenzaron a atrapar un clon tras otro. El hombre concluyó que ella no podía luchar ni huir, así que no le quedó más remedio que aceptar su destino. Lucy no tuvo más remedio que ceder y entregarle al hombre todos los colgantes que había conseguido. También dijo que para ganar este desafío, debía reunir 12 colgantes.
La chica se ofreció entonces a ayudarle a encontrar a los estudiantes más destacados, que también habían coleccionado muchos colgantes. La mirada intimidante del hombre la asustó, pero él dijo que le gustaba su plan. Mientras tanto, los otros dos estudiantes corrieron hacia adelante, hablando de Lucy y Chen, quienes podrían ayudarlos ahora. De repente se detuvieron frente a un hombre cuyo cuerpo estaba partido por la mitad. Era Chen. Hace unos minutos caminaba por esta carretera, pensando en su derrota. De repente, se giró asustado y vio a un hombre con una espada en la mano que caminaba lentamente hacia él. Chen se estremeció al darse cuenta de que tenía un dragón delante en ese preciso instante. Para este monstruo no fue difícil acabar con el tipo y robarle los dos colgantes. Los dos chicos lo identificaron inmediatamente como un dragón. El golpe aplastante fue limpio y decisivo. La última vez, el tipo con cabeza de león se llevó consigo a unos 20 seguidores para encontrarlo. Sin embargo, solo 2 de ellos lograron sobrevivir. Esto era difícil de creer, porque inicialmente se suponía que era una prueba sencilla. Ahora no sabían qué hacer, porque el dragón les había quitado 2 colgantes. Quizás abandonó el recinto subterráneo porque durante los primeros años cumplió ciertas condiciones al derrotar a los otros hombres enmascarados. Entonces, este jefe final podrá eliminar su restricción y moverse libremente. Los chicos se dieron cuenta de que tenían que llegar hasta los demás antes que el dragón y agarrar sus colgantes. El chico de pelo rosa transformó su cuerpo y se elevó por los aires, abriéndose paso con sus enormes alas. En algún lugar de la ciudad muerta, Tsai pensaba en cómo iba a ir a la universidad, pero inexplicablemente se sentía atraída por aquella ciudad inquietante. Se encontró con el profesor, pero él le dijo que solo podía sacar a una persona, y la chica no podía irse en ese momento. Al ver la foto de en su teléfono, Tsai decidió que debía decirle a ese tonto que no se entrometiera. Y se preguntó si el que había escapado se habría encontrado con Hee. Era una lástima que ahora no tuviera fuerzas para encontrarlo. De repente, oyó un ruido cerca y supuso que la habían descubierto. En su estado actual, no podía escapar. Tal vez el otro bando había percibido su aura e iría tras ella para quitarle el colgante. Resultó que la descubrió un hombre que volaba y que empezó a recordar lo que sabía sobre su familia. Sabía que ella llevaba un colgante de toro, lo cual fue una grata sorpresa, y ahora ella se dirigía hacia un lugar. Tsai planeaba atraerlo al estacionamiento del dragón, pero fue una decisión estúpida porque ya no estaba allí. Entonces el tipo le pidió a su amigo que esperara mientras él atrapaba a alguien. Tras estrellar su cuerpo contra varios pisos del estacionamiento, le anunció a la chica que no podría escapar. De repente, vio al dragón y decidió que aquello era imposible, porque tenía que ir a la casa del portador del colgante. De repente, un escalofrío recorrió el cuerpo del hombre al darse cuenta de que su objetivo eran quienes llevaban el colgante. Él tiene 4, y sin duda le dará la victoria al que tenga más colgantes. El dragón se abalanzó inmediatamente sobre él para atacar, pero el niño no tuvo tiempo de volar sin ser alcanzado. El hombre enmascarado utilizó entonces una zona especial que atraería al enemigo cuando éste hiciera contacto visual con el hechicero. Era imposible escapar de ese lugar, por lo que el hombre no tuvo más remedio que luchar. Mientras tanto, su compañero logró desviar el golpe de Hee con su enorme espada. El tipo se preguntaba si hablaba en serio cuando decía que iba a usar el chat de voz global para comunicarse con todo el mundo. En ese momento, Zhou le pidió esto porque quería poner a prueba su fuerza. En ese preciso instante, el hombre con cabeza de león se lanzó al ataque, blandiendo una enorme espada. Zhou regresó sano y salvo, pero logró mantener su espada frente a él para defenderse de otro ataque. En ese preciso instante, el dragón de hielo y el tigre se enfrentaron en una feroz batalla. Mientras Hee los observaba con expresión aburrida, el chico león sintió que su compañero le pedía ayuda. Luego declaró que, de no haber tenido asuntos urgentes que atender, le habría roto todos los huesos a Zhou. Pero de repente Hee se le acercó, llegando a la conclusión de que no podría irse de allí. Un solo golpe bastó para arrollar al tipo calle abajo. Hee explicó con una sonrisa que su gemido fue tan terrible que le pegó un poco más fuerte. Pero él no lo llama emboscada. Simplemente significa que su cerebro fue demasiado lento para detectar el golpe. El enemigo proclamó a viva voz que quería acabar con la vida de Hee, y 3 minutos después ya estaba allí tendido, completamente golpeado. Tomó la espada del muchacho entre sus manos, sintiendo su comodidad y ligereza. Sin embargo, necesitaba un pequeño impulso, así que envolvió el arma con su energía. Al acercarse a él, Zhou le informó que no había encontrado ningún colgante en su anillo espacial. Pero en su lugar encontraron otro colgante que parpadeaba constantemente y parecía emitir algún tipo de señal.